Suscríbete a La Panterita. Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, niño? Señor, buenos días. Saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Bien, señor. Buen día. Saludos a todos. Adrián Fernández, ¿dónde jugó? Y él jugó aquí en Libertad, jugó en Luqueño y después hizo su carrera. Él había empezado en Independiente. Y acá estuvo en Capiatá, fue el último, estuvo en la ascenso. Y después se fue a Venezuela. Jugó en Venezuela, jugó en Uruguay, jugó en el ascenso argentino y está en Perú desde el año pasado, en Alianza Atlético. ¿Y cómo fue compañero de Sanelato? En Alianza Sanelato. Atlético tuvieron que haber coincidido, voy a buscar, pero me parece que ahí, porque el año pasado estuvo a préstamo Sanelato ¿En dónde? Alianza Atlético, que es una ciudad del interior de Sullana. Para tratar de hablar con él? Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. EMSA Inmobiliaria te trae el descuento. Una nueva oportunidad para estar al día. 50% descuento sobre tus intereses vencidos. Contactanos al 021-228-484 al 5. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Sí, efectivamente el año pasado, en el primer semestre del 2022 en Alianza Atlético, estuvieron juntos Adrián Fernández y Sanelato. Compartían, en varios partidos vi que compartieron dupla, incluso haciendo goles ambos. Después él va a Alianza Lima, Sanelato. Y Adrián Fernández continúa hasta ahora en Alianza Atlético. ¿Y dónde jugó acá? En Libertad y en Luqueño, yo lo tengo de primera por lo menos. Y después tuvo un Capiatá. Capiatá. No recuerdo si fue en intermedia, creo que fue un Capiatá. ¿Y qué edad tiene Adrián? Y debe estar por los 30 y algo ya, vamos a buscar. Pero ya, porque él había aparecido hace como 10 años en la primera Independiente de Avellaneda, 31 años, categoría 92, Néstor Adrián Fernández. Claro, se llama igual que su papá es Néstor Fernández. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. En Universo Electrodomésticos paga tu primera cuota recién con tu aguinaldo. No sufras con el calor mega promo de Splim Idea 12.000 BTU, instalación y soporte de regalo. Cuotas de 209.000 guaraníes. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Sí, también salta aquí en las páginas que estuvo en Cerro. En realidad tuvo que ser en el camino de inferiores porque él no llegó a debutar en la primera de Cerro. Después va a Independiente y ahí lo comenzamos a conocer, a Adrián ¿Y hace Fernández. cuánto que está en Perú? Y en Perú desde el año pasado, me figura. Entonces enero no puede 2022. ser que está con radicación entonces. Y a no ser que tenga un familiar, padre, madre, abuelo, abuela, para por estar tiempo no naturalizado. puede. Sí. Con Movi Bueno ganás más. Si sos conductor de Moon con cuenta Bueno, tenés 100% de ganancia todo el mes. Único requisito ser conductor de Movi y tener cuenta en la app de Bueno. Descarga la app y completa el registro como conductor vía WhatsApp al 0983-306-273 para empezar a ganar de verdad. En el plano interno, eso queríamos hablar con un amigo, la araña Deni, esto era maltesa, se me pasó, pero no contesta Gerardo. Suena, está bien, pero no contesta. Y el tema de la victoria ayer de Fluminense. Sí, ganó 2-1 sobre el final, un partido que Inter lo pudo liquidar en esa contra de Ener Valencia, que dispara afuera y sobre el final golpeó Fluminense. Kennedy y Cano, los hombres claves, en 6 minutos dio vuelta a la historia y clasifica a la final de la Libertad. Lo de Cano es terrible. La serie de semifinal, gran porcentaje es de él. Porque tuvo pocas intervenciones, pero la que tuvo fueron goles. Sí. Pero la verdad, la Copa viene haciendo una muy buena Copa, o sea, Sí, lo que hay, bueno. porque ayer, pues, fíjate que Asistencia él da el pase al Sí. primer gol y él termina definiendo el partido. Perdón, dice Lorenzo Villalba, su padre es Néstor Fernández, Néstor. un 9 ex Ayes, Sí. Guaraní y otros, él 9 igual que su hijo. asistente de Arañas, Néstor. Y por eso sabe entonces la araña Deni. Pero no contesta Lorenzo ni araña Deni el hijo, Adrián.
para que nos hable de Franco Sanelato y el tema de la nacionalización o naturalización de Fernández para Perú. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ciudadela, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. El año pasado jugó en un club que se llama Portuguesa de Venezuela. Veo aquí a Adrián Fernández. Y después de salir de Paraguay, jugó, por ejemplo, en Almagro, jugó en UAI Urquiza. UAI Urquiza. ¿Qué significa la sigla? Es un equipo universidad. Bueno. Sí. Y después universidad. Sí, es muy fuerte en el fútbol femenino ese equipo. Racing de Montevideo en primera división portuguesa y Alianza Atlético. Son los pasos. Ahí en Portuguesa fue compañero de Samuel Cáceres, si no me equivoco, otro paraguayo, marcador central. Que estuvo también en Argentina, ¿verdad? En San Lorenzo Samuel también jugó. Sí, ¿verdad? Claro. Y Fernando también mucho tiempo. Ahora Samuel está en Estados Unidos. Ajá. Aquí jugó en San Lorenzo también. Ese en realidad fue su último paso aquí en Paraguay, en la época de la pandemia. Y después va al exterior, Argentina, Uruguay, Venezuela y ahora en Perú. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Bueno, fue ayudante de la araña de en colegiales, Néstor Fernández, porque no está más a la araña dirigiendo. No, ahora mismo no. Ahora no. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Soñas con expandir tu negocio y refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco Préstamo Pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo anda, Arturo? Buenos días, ¿todo bien? ¿Cómo anda, Pablo Pumpido? ¿Bien? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, contanos con relación al partido que viene este sábado en Olimpia, ¿cómo están ustedes? El partido en Cancha Nacional 2030, contanos. Bien, venimos trabajando bien desde que iniciamos. Los resultados vienen acompañando para el crecimiento de la idea, así que llegamos de buena manera. Obviamente sabemos que jugamos contra un rival grande y que tenemos que estar muy atentos a cada situación y estamos trabajando en la semana para llegar de la mejor manera. ¿Qué es lo que te falta gustar en Nacional? Eso está ocurriendo con los partidos, Juan Pablo. No, hay falta, obviamente, que recién hace un mes y unos días que estamos y venimos conociéndonos con el plantel, ya hay tiempo de conocimiento y demás, pero trabajando de buena manera, incorporando la idea de trabajo, la metodología y siempre buscando resultados positivos, porque es mucho mejor trabajar de esa manera. ¿Cómo está Tiago Caballero? Contanos. Tiago bien, Tiago la verdad que es un chico que tiene una proyección enorme, tiene 18 años, está a la regla, pero es un chico que juega por las capacidades que tiene y no por la obligación de la regla, así que esperemos ayudarlo en el crecimiento. Creo que hay que acompañarlo, es muy joven todavía, tiene cosas muy importantes, tiene otras cosas por pulir por la edad que tiene y trataremos de acompañarlo en el proceso de crecimiento para que sea un gran jugador con el tiempo. Juan Pablo, ¿hay jugadores en recuperación en esta semana con los cuales no vas a poder contar para el sábado? Mira, el único que tengo afuera es Blas Cáceres, que no va a poder jugar prácticamente por todo lo que resta de la temporada. Tuvo una lesión en el partido con Cerro Porteño, pero después están todos aptos. Al final con él se decidió no operarlo, ¿verdad? O sea, él está haciendo el fortalecimiento, la recuperación, pero sin llegar a la intervención quirúrgica, ¿verdad? No requería intervención quirúrgica la lesión que tuvo, así que está haciendo un proceso de recuperación que le va a llevar 1 mes y medio, 2, así que seguramente lo podremos contar en óptimas condiciones para la pretemporada del año que viene. Juan Pablo, mirando lo que se viene, a contramano un poco de esa programación de Copa Paraguay, ¿ustedes ya tenían en los planes que podía ser el miércoles? Porque se anunció anteayer y es un partido en el medio de una semana que ya estaba programada. ¿Qué opinás sobre eso? No, imaginábamos que podía llegar a ser dentro de
lo que es el fixture me parece que está bien programado, porque nosotros jugamos sábado, miércoles y después recién volvemos a jugar el lunes. Así que dentro de las semanas que vienen por delante en lo que resta de la temporada, me parece que imaginábamos que podía llegar a darse en esta semana y me parece que está bien porque tenemos suficientes días de descanso entre un partido y otro. Juan Pablo, si nos puedes contar un poco de qué manera vas a encarar este partido contra Olimpia. Sabemos de que a Olimpia le gusta tener mucho el balón, que le gusta circular mucho, quizás no viene siendo tan profundo. ¿Le vas a entregar el balón para que ellos manejen y jugarle de contragolpe, o vas a salir a proponer, ya que soy local y bueno, y ustedes necesitan ganar para seguir ahí arriba peleando el tema de las copas internacionales? Sí, obviamente, Germán, si te digo lo que voy a hacer, ya le estoy dando una pista a Chiqui, pero trataremos de sacarle la pelota. Un equipo grande tiene que tener la pelota lo menos posible porque tiene la materia prima para tomar buenas decisiones, así que trataremos de hacer un partido manejando bien las diferentes situaciones que va a presentar. Por ahí va a haber momentos donde vamos a tener que estar un poco más replegados, hay momentos donde vamos a poder presionarlo, hay momentos donde vamos a manejar la pelota nosotros, así que trataremos de ejecutar cada acción que presente el partido de la mejor manera. Bueno, Juan Pablo, un saludo al aire. Gracias por tu tiempo, Juan Pablo. Dale, abrazo grande para todos. Gracias, Juan Pablo Pompido, técnico de Nacional. De sí, bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Ayer, vos tenés, Gustavito, justo Villar anticipaba ausencias en la selección. Sí, tendremos ausencias importantes. Y sabemos que ayer no jugó Gómez. No volvió a jugar Gómez y ya van varios partidos. Desde que volvió de la selección él no jugó. Estuvo en algodones con un problema muscular en la sí, igual que Messi. Justo te iba a decir eso, hablando de la distancia, misma situación se dio con los dos. Messi no venía jugando y del mismo equipo los dos. Pero Messi sí está en la lista al final, habrá que ver si juega o no después. El que ya no están el que ya no vienen es Paredes, Cristian Paredes y Diego Gómez. Y ayer decía justo Villar, anticipaba porque hablaba de lesionados. El gerente director de selecciones, el gerente de selecciones, anticipaba, no dio nombres, claro, pero hablaba de ausencias. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Coincidentemente Paredes y Gómez los dos en el fútbol norteamericano. Así es. Gómez en Inter Miami y Paredes en Portland Timbers. Y hay que ver a quién le llama. Y Campuzano, yo creo que Campuzano ahí va a entrar. Sí. Y tendría que buscar otro más, porque en realidad son dos volantes centrales que caen y tendría que complementarse la lista con esos jugadores a nivel local, imagino. Porque afuera, ¿qué otro volante central hay? Y afuera la condición es que haya estado reservado previamente. Claro, por eso, de los reservados no sabemos. Lo que primero tenemos es la citación de los jugadores citados en el extranjero, y ahora el viernes vamos a tener la convocatoria total con los jugadores también del plano local. Seguramente van a haber algunas novedades porque tenemos algunos inconvenientes con algunos jugadores que probablemente no van a poder llegar, pero en síntesis todo está muy preparado y ideado como para poder viajar a Argentina y poder hacer un gran partido allá. Pero él habla de ausencia. Sí. Ausencias. Ya sabía. Sí. Ya tenía el diagnóstico de estos jugadores que no llegaban. Sí, señor. Imperdible mes aniversario de la Caja Mutual. Este mes de octubre exoneramos la matrícula. 18 a 21 años empezá con 50.000 guaraníes. 22 a 25 años 100.000 guaraníes. 26 años en adelante 140.000 guaraníes. Llámanos al 218-4000. Facebook e Instagram. Caja Mutual. El tema de la villa, todo un tema. En Olimpia. Esta mañana estaban hablando en Monumental también. Para hablar del tema dice que podríamos hablar con el abogado Wildo Almirón. Sí, que forma parte de la comisión directiva de Olimpia. ¿Cómo te va, doctor Almirón? ¿Cómo andás? Bien, buenos días todavía para algunos. Para todos acá nosotros en la mesa. Contanos el tema como miembro de la comisión directiva de Olimpia. ¿Cuál es la posición referente, no a la villa, un terreno pegado a la villa, verdad? No, en realidad es la villa completa, 1 hectárea, 8.890 metros cuadrados. ¿Y los papeles dan cuenta que hay un propietario?
Bueno, yo entiendo que la llamada obedece a la necesidad de esclarecer un poco lo que decía hoy la directora general de Registros Públicos respecto a una intención del Club Olimpia de apropiarse de un inmueble ajeno. Más o menos eso es lo que dejaría entrever lo escrito y lo manifestado verbalmente por la escribana, por la directora de Registros Públicos en el curso de esta mañana. Bueno, te Tengo escuchamos. que aclarar, Te escuchamos. para empezar desde el inicio de la historia, que el lugar donde está afincada la Villa Olimpia, que son casi 2 hectáreas, voy a redondear en 2 hectáreas, 1 hectárea 8.890 metros cuadrados, fue adquirido en su momento, en el año 1967 por escritura pública, siendo el propietario que transfiere por 30.000 guaraníes en aquel entonces esa finca, el señor Eligio Hilario Talavera Goigurú, que era propietario de una finca de una extensión mayor. En su momento, en la escritura pública del año 1967, el escribano que hace esta escritura dice, transfiérese a nombre del Club Olimpia la finca número tal del distrito de San Lorenzo y coloca entre paréntesis hoy Fernando de la Mora. Pero no hizo, es de un error en su momento, no se había hecho la corrección o el cambio de distrito, porque había duda en aquel entonces. Hay que recordar que el distrito de San Lorenzo fue creado en el año 39 aproximadamente, y que siempre en esa zona de Campo Grande siempre había confusión respecto a los límites. Hasta hoy existe esa confusión. Nosotros, reitero, hemos adquirido nosotros digo como institución en el año 1967, ese inmueble, y siempre ha sido del Club Olimpia. O sea, no hubo ninguna intención de apropiarse de absolutamente nada, ni siquiera de adquirir el título de propiedad mediante la posesión por el transcurso del tiempo. Acá se trata de una transferencia a título oneroso que se hizo hace prácticamente 60 años, 50 y pico de años hace de eso, ¿verdad? Este año, esta comisión directiva inició un proceso de poner en orden todo lo que es el pasivo y activo del club, porque había mucha confusión. Ustedes vienen acompañando que en otros periodos del club no se sabía bien cuánto lo que se debía, dónde se debía, a quién se debía. Entonces, en nuestras subsiguientes asambleas hemos informado a los socios sobre el pasivo real del club y a quién le debemos. Aquí también hicimos o queremos poner en condiciones el activo del club mediante la actualización de los instrumentos jurídicos que hacen relación a las propiedades de los inmuebles del club. Y en ese proceso es que se le instruccionó o contrató a la escribana María de Jesús Basualdo, quien este año inició ese trámite, y ella se percata de que el primer problema que había es el tema relacionado al distrito. ¿Es de San Lorenzo o es de Fernando de la Mora? Para lo cual recurre al municipio de San Lorenzo y pide el certificado de localización. Y la municipalidad de San Lorenzo le dice no corresponde al distrito de San Lorenzo. Entonces ella va y solicita lo mismo a la municipalidad de Fernando de la Mora, y la municipalidad de Fernando de la Mora le dice sí, y les corresponde este número de cuenta corriente catastral para que paguen los impuestos, y están debiendo una suma que era más o menos 18 millones de guaraníes, hablo de números redondos. Esa suma se abonó, o sea, nosotros estamos al día con el impuesto de la Villa Olimpia ante el municipio de Fernando de la Mora. Doctor. Con esos antecedentes, la escribana recurre al Servicio Nacional de Catastro para pedir el cambio de distrito, para que se actualice y quede como distrito de Fernando de la Mora, que es lo que corresponde. Ante esa solicitud, la Dirección General de Catastro, el Servicio Nacional de Catastro, digo bien, otorga un número de finca a la escribana para que ella inicie los trámites también para inscribir esa actualización ante la Dirección General de Registros Públicos. Y eso es lo que se hizo. O sea, estamos hablando de una finca que fue adquirida por el club y que tuvo la posesión del club en todo ese tiempo, y la posesión es de público conocimiento.
Doctor Wildo Almirón, permíteme con nuestro compañero Roberto Coronel, que hoy entrevistó esta mañana. Habló la directora general de Registros Públicos y también hablamos con el fiscal que está investigando este hecho, porque tuvimos conocimiento y ahora tenemos a la vista, bueno, de hecho teníamos a la vista, lo que responde la directora general de Registros Públicos a una solicitud de la Fiscalía. Y dice, quiero leerle parte de lo que dice este escrito. Me permito hacer notar a la unidad fiscal a su cargo que este caso mereció especial tratamiento de parte de esta dirección general, dada su gravedad, no solo en cuanto al hecho en sí de encontrarnos ante documentos aparentemente de contenido falso o con declaraciones juradas falsas, sino que de no haber advertido todas las circunstancias detalladamente expuestas en el dictamen técnico jurídico emitido por asesores de esta dirección general, muy posiblemente se hubiera materializado la reconstitución indebida de un asiento registral que siempre, según los informes recabados, no pertenece ni nunca ha pertenecido a quien se presentó como titular dominial. Habla el doctor Wildo Almirón, que en el 77, perdón, doctor, si le podría repetir cuando arrancábamos esta charla a nuestro compañero Roberto Coronel, por favor, doctor. En la finca en cuestión corresponde al Club Olimpia desde el año 1967 por transferencia a título oneroso realizada por el propietario de una finca mayor, que era el señor Elvicio Hilario Talavera Goiburu. Quienes viven en esa zona de Campo Grande han de recordar y pueden revisar sus títulos de propiedad y pueden confirmar fehacientemente que era el propietario de la finca mayor, y hoy día quienes viven en esa zona tienen títulos otorgados seguramente por él o sus herederos. ¿Esa qué finca es, doctor? La finca en cuestión de la transferencia siempre tuvo duda respecto al número. Entonces, por eso es que se recurrió ante el Servicio Nacional de Catastro cuando hicimos todo este trámite, o cuando la escribana hace todos estos trámites que te estoy diciendo, ante la Municipalidad de Fernando de la Mora y San Lorenzo, y el Servicio Nacional de Catastro otorga el último número de cuenta corriente catastral, otorga el número 23, y con eso fuimos a pagar el impuesto en la Municipalidad de Fernando de la Mora. Hoy día, para nosotros, en los documentos que tenemos, estamos hablando de la finca número 1480, claro, con una superficie de 1 hectárea, 8.890 metros cuadrados. Así es, y lo que dice la Dirección de Registros Públicos es que cuando el Club Olimpia va a solicitar a Registros Públicos la reconstitución, porque no tenía, porque se le extravió o porque se le dañó el título original, y ellos hacen la revisión documental, se dan cuenta de que esa finca no le correspondía y nunca le correspondió al Club Olimpia, y que lo que usted está refiriendo del año 1967 corresponde a una finca específicamente, le digo el número de finca 357 del distrito de San Lorenzo. Bueno, pero eso es justamente lo que nosotros, para enmendar ese error inicial del año 67, mantenido como error por la Dirección de Catastro y por Registros Públicos, es que iniciamos estos trámites. Pero le negaron. La Municipalidad de Fernando hoy dice que eso corresponde al límite del municipio de Fernando de la Mora. Y ahí nomás le detengo para entender también la posición que le estoy exponiendo, doctor. Lo que dice Registros Públicos es que ese trámite que se hizo en la Municipalidad de Fernando de la Mora, con la asistencia a una escribana y notaria pública, es un documento de contenido falso. Bueno, hay que preguntarle a ella y hay que hacerle responsable a ella de sus dichos. Hay que recordar nomás una cuestión. Esto no es algo nuevo. Esto ya ella misma informaba con rimbombancia hace 2-3 meses atrás, y decía que iba a hacer una conferencia de prensa comunicando quién era el club involucrado, que tenía muchas copas, etcétera, etcétera. Ustedes recordarán porque ustedes formaron parte de esa comunicación, de esa noticia en aquel momento. Pero yo me remito a una carta. Perdón que te interrumpa. Al día siguiente, ella dice, me amenazaron de todos lados, yo hoy ya no sé qué hacer y voy a elevar a la Corte Suprema de Justicia. Eso lo dice públicamente, sin haber exteriorizado quién era el club involucrado.
Doctor. Ese expediente, la Corte Suprema de Justicia remite a la unidad, al Ministerio Público, se le asigna a la unidad fiscal de barrial correspondiente allá a la zona de San Cristóbal, porque es la zona que tiene la jurisdicción sobre el tema de registros públicos. En el marco de ese expediente, el fiscal habrá solicitado informe, y es a esa solicitud de informe que hoy la directora de Registros Públicos contesta de la misma manera que decía hace 2 meses y medio. O sea, se mantiene en el error inicial que cometió hace 2 meses y medio. Perfecto, doctor. Acá, perdón la interrupción. Yo tengo el título original, no hay ningún extravío de título, yo tengo el título original del año 77. Lo que hay confusión es respecto al municipio, que para nosotros ya está hartamente explicado cuando la municipalidad de Fernando La Mora nos dice, la de San Lorenzo nos dice, no nos corresponde a nosotros, y la municipalidad de Fernando La Mora nos dice, sí nos corresponde a nosotros. Acá lo que hay una intención por parte de una persona jurídica, como le puede pasar a cualquier persona, que recurre a los servicios o las instituciones encargadas del Estado para regularizar el título de propiedad, para no tener este tipo de discusiones, y nos encontramos ante Catastro, que nos dice una cosa, y la Dirección General de Registros Públicos, que si bien no dice, no le corresponde a Olimpia, simplemente hace mención de un expediente en particular, y con eso arma toda una noticia. No, en realidad, mira, en primer término, doctor, yo le quiero aclarar, más allá de los dichos, doctor Almirón, yo me remito única y exclusivamente a los documentos que tengo a la vista. Ella pudo haber dicho una cosa, se pudo haber desmentido, tendrá que rendir cuentas de sus dichos, pero otra cosa es lo que obra en el expediente, y en el expediente dice, nunca ha pertenecido al club requiriente, en este caso que es el Club Olimpia. Y lo otro, que para mí es lo que se tiene que aclarar, es por qué denegaron entonces la reconstitución. Pero eso hay que preguntarle a ella. Yo repito, nosotros somos propietarios de ese inmueble. La duda es sobre los números de finca asignados por el Servicio Nacional de Catastro, que no coincide con el que tiene la Dirección General de Registros Públicos. Situación que se da con muchísimos títulos, según me explicaba hoy la propia escribana Basualdo y varias escribanas y escribanos con quienes conversé en el curso de la mañana. Doctor acá lo que se trata, y se arma toda una historia, y no lo digo a ustedes, sino le responsabilizo exclusivamente al error iniciado en la Dirección General de Registros Públicos sobre la discusión que busca de alguna manera actualizar los datos referentes a una finca, que sí existe, una finca que es propiedad nuestra, repito, con el título que nosotros tenemos. ¿Cómo, perdón, Roberto Coronel, le hacemos al doctor Almirón, Wildo Almirón, cómo queda Club Olimpia como imagen? Porque a la vista uno puede decir, mira, usurpó un terreno. ¿Vos estás entendiendo, doctor? Sí, para nosotros, por eso es que salimos a hablar las veces anteriores, preferimos esperar, ver qué documentos había, interiorizarnos en la situación. Hoy decidimos como comisión directiva salir a hablar porque, reitero, y esto vaya para nuestros socios, para nuestros simpatizantes, para nuestros acreedores, para toda la gente involucrada de alguna manera, nosotros somos propietarios de esa finca por la transferencia que se hizo. Perdón, doctor Almirón, enfáticamente, contundentemente está diciendo que Olimpia como club no hizo nada fuera de lugar. No hicimos absolutamente nada fuera de lugar. Lo único que hicimos es tratar de transparentar el activo y el pasivo del club, y vamos a seguir haciendo porque estamos en el camino correcto. No, Roberto, es la posición de Olimpia. No, pero por supuesto, no puede decir lo contrario, Arturo. Pero yo me está pecando de no, lo que digo es que Wildo Almirón, si dice lo contrario, lo pero van a yo destituir. No soy el abogado, el doctor Almirón está vendiendo la posición de Olimpia. Por supuesto, y está haciendo su trabajo. Un club como Olimpia. Y yo hago mi trabajo al dudar hasta lo que diga Almirón. Pero está bien, Roberto, lo que estoy preguntando es con la certeza que está contestando el doctor Almirón, y no estoy defendiendo la posición de Olimpia, es que como para decir, doctor, perdón, voy a decir a lo mejor un término tan común, con la conciencia tranquila, doctor Olimpia. Pero les aclaro algo más, yo no hablo como asesor jurídico del club, yo hablo como miembro de la comisión directiva, o sea, yo no soy asesor jurídico del club, hablo como miembro y en representación de la comisión directiva que está al tanto de esta situación.
Es lo que dice. Y con más razón. La Fiscalía lo va a convocar, lo debe convocar a Almirón o a los otros directivos para que expongan y que le asista el derecho y que aclaren esta situación. Pero es lo que yo digo. Porque si la Dirección General de Registros Públicos se equivocó, nota mediante, con este dictamen jurídico, y si cometió un error, pues también se tendrá que hacer cargo de esto. Por eso está aclarando el doctor. Pero yo estoy hablando de documentos, Arturo, no de intenciones ni de sentimientos. No, pero por favor, por eso está hablando el doctor Almirón. Sí, sí, claro. Como miembro de la comisión directiva de Olimpia, y yo le vuelvo a preguntar, para vos, Roberto, y la señora que le entrevistaste esta mañana, sí. ¿Ni un desliz cometió Olimpia, doctor? No, absolutamente. La finca, nosotros no intentamos apropiarnos de ninguna finca ajena. La finca siempre fue y va a seguir siendo del Club Olimpia. ¿Escuchaste, Roberto? Totalmente. Es la posición de la comisión directiva del Olimpia. Yo no estoy jugando partido. Se trata de Olimpia, no se trata de un club Arturo, más. Roberto, lo que dice Almirón se contrapone rotundamente con el informe de la Dirección General de Registros Públicos número 1376. ¿Puedo hablar? ¿Con quién hablaste esta mañana vos? ¿Con quién hablaste esta mañana vos? Con la directora. ¿Podemos hablar con ella ahora? Y si ella quiere hablar, no hay problema. No, le vamos a llamar. Pero, me permitís, pero acá está el documento. Pero Arturo, yo no estoy desconfiando de vos. No, pero yo te digo, yo quiero que le diga sus palabras, está el documento, ¿me permitís? Yo quiero que le diga al doctor Almirón, a la señora, ¿vos me permitís, doctor? Claro que sí. Llamarle, por favor. Vos tenés el número, licenciado. Sí, no, ya, acá tienes. Llamarle, por William, un segundo. Si es que puede entrar en línea cruzada con el doctor Almirón. Esto no es una cosita. Acá hay el nombre de un club, el prestigio de un club. Totalmente, hay muchas cosas. Totalmente. No sé si me entendés. Y por eso está con cualquier club, este con que el club que fuese, sea Olimpia, sea otra entidad, de otra. Pero, y tratándose de Olimpia, ¿con qué tiene? Porque esto ya tiene su antecedente. Cuando se insinuaba, ¿vos te acordás, doctor? Claro, esto ya nace hace unos meses, no es nuevo. ¿Está o no está la señora? ¿Cómo se llama la señora? Se llama Patricia González. ¿La señora Patricia contesta o no contesta? 0971 dice, llamarle por favor. Y disculpame, ¿tenés tiempo, doctor? Para Olimpia y para ustedes todo el tiempo del mundo. ¿Tenés tiempo, Roberto? Por supuesto, Arturo. Y disculpame, comandante, porque vos le entrevistaste esta mañana a la señora. Y al fiscal también. Y al fiscal también. Entonces, cuando yo me fui a Urbana, ya no tuve tiempo para escuchar la otra parte. Lo buscamos a los directivos del Club Olimpia también. Y ahí tenés al doctor Almirón. Las puertas abiertas. Yo no creo que saque el doctor, la anuencia de la comisión directiva, porque vos estás hablando en nombre de la comisión directiva del Olimpia, doctor Almirón. Así es. No creo que si no tiene los documentos como corresponde, pueda decir algo fuera de lugar, aunque Roberto Coronel, ¿está la señora o no está? ¿Está la señora? Decirle, por favor, que le pido, si es tan amable. Lourdes González. Lourdes González. Lourdes, sí. Lourdes González. Porque muestra, doctor Almirón, Roberto, el papel. Un segundo. ¿Me permitís, doctor? Doctor. Señor. Vas a hablar con la señora Lourdes. Sí, doctor. A la orden. Y va a quedar como moderador Roberto Coronel, porque él manejó esta entrevista esta mañana. Nosotros ahora, gracias a Lourdes González por atendernos y explicarle, Roberto, que está en línea el doctor Almirón, por favor, y si pueden hablar cruzado, ¿sí? No, buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Estamos conversando con el señor Almirón, que es directivo del Club Olimpia, respecto a esta información que tuvimos conocimiento, la nota que le remitió y ahora a la Fiscalía. Almirón se dirige a la señora Lourdes. Redirigite a ella, por favor, doctor. Buenas tardes, señora, y habla el doctor Almirón. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lourdes González, tengo entendido, ¿verdad? Es así. Referente a la finca donde está asentada la Villa Olimpia, que tiene una superficie de 1 hectárea de 8.890 metros cuadrados. Esta finca pertenece al Club Olimpia desde el año 1967 por transferencia realizada a título oneroso por el propietario de una finca mayor, el señor Elicio Hilario Talavera Goycurú. Nosotros no solamente somos propietarios como institución, sino que hemos tenido durante todo este tiempo la posesión de ese inmueble. En una intención de transparentar el activo y el pasivo del club, nosotros hemos instruido a la escribana María de Jesús Basualdo en su momento, en el curso de este año, para solicitar, para actualizar la documentación. Ella nos recomendó en primer lugar, porque la escritura pública del año 67
El escribano que hace la escritura pública dice transfiere a título negocio a nombre del Club Olimpia la finca con tal superficie, distrito de San Lorenzo, y entre paréntesis pone hoy día Fernando de la Mora. El error en aquel entonces no haber hecho la actualización o el cambio de distrito de la finca o de la ubicación de la finca cuya transferencia se hacía. Entonces el primer paso que la escribana visualizó debería tomarse, y nos informó de tal trámite, es recurrir ante la Municipalidad de San Lorenzo a solicitar el certificado de localización. En ese interín, la Municipalidad de San Lorenzo, en ese certificado, nos dice que no corresponde a su distrito. Se recurre a la Municipalidad de Fernando de la Mora, y la Municipalidad de Fernando de la Mora nos informa que sí corresponde a ese distrito y que le corresponde la cuenta corriente número 23, a lo cual nos informa el monto que deberíamos abonar para estar al día en los impuestos inmobiliarios, y esos pasos hicimos. Con esos antecedentes, la escribana recurre al Servicio Nacional de Catastro para solicitar el documento relativo a esa finca, y se le asigna y comunica el número de finca, que es el número 23. Es lo que nos dice a nosotros el Servicio Nacional de Catastro, ¿verdad? Y posteriormente recurre con este informe a la Dirección General de Registro Público para solicitar la reconstitución de expedientes y para solicitar el cambio de distrito en ese sentido. Lo que usted informó hace unos meses y lo que volvió hoy a informar en el marco de la causa penal hace referencia a ese error que quiso ser corregido por parte del club, y que por alguna razón desde su dirección usted cree que no corresponde. Pero lo que sí es claro y contundente para nosotros es que acá no hay ninguna intención de apropiarse de una finca ajena. La finca donde está asentada, en Campo Grande, la Villa Olimpia, con una hectárea de 8.890 metros cuadrados, perteneció y va a seguir perteneciendo al club. Señora Lourdes. Mire, yo realmente no tengo el ánimo de conflictuar con nadie. Yo no hice una denuncia contra tal o cual persona o contra tal o cual club. Yo denuncié un hecho de inconsistencia en los documentos y sin entrar a detallar en el caso, porque yo cumplí como funcionaria pública con mi obligación de denunciar primero a la Corte Suprema de Justicia. Fue la instrucción que yo recibí de los ministros de quien dependo, y luego de realizar la propia Corte Suprema de Justicia a través de su órgano competente, que es la Oficina de Análisis de Denuncia, y encontrando méritos en la denuncia realizada, esto se deriva al fiscal del caso. Esto ya data del mes de junio de este año, y no sé por qué razón realmente hoy de nuevo salió esto, por una cuestión totalmente ajena a mi voluntad también, porque en este caso estamos realmente atiborrados de trabajo con esta situación también de la finca de Renancito, con el que estoy trabajando con gente del gobierno. Y vuelvo a decir, todo lo que el club deba en este momento esclarecer no me lo tiene que hacer a mí. Yo lamento que la escribana no lo haya hecho a nosotros en su momento. Nosotros le pedimos todas las documentaciones. En su momento ella no nos aclaró nada de lo que está diciendo el doctor, y se llegó a esta instancia en que ya está un fiscal investigando, y todas las aclaraciones tendrán que ser brindadas a él, así como nosotros ya le hemos proporcionado igualmente todas las documentaciones. Así que realmente no es una cuestión, como yo le decía, en el que tiene que entrar algún tipo de fanatismo. Acá no es una cuestión ni contra el club ni contra nadie en particular. Es mi deber como funcionaria pública dar cuenta de una inconsistencia. Llevo muchísimos años acá, y generalmente los cambios de distrito para actualización se hacen cuando el título o la propiedad se va a transferir o se va a grabar. Esa suele ser la ocasión en la cual se hace ese trámite, y no el de reconstitución, que es cuando un título se pierde.
Y como usted bien dice, doctor, el título de Villa Olimpia está bien inscrito, es legal, no hay ni un solo cuestionamiento de nuestra parte, pero lo que sí llamó la atención es el trámite de reconstitución, que repito, no voy a entrar a detallar sobre el fondo porque realmente esto ya está en instancia de la Fiscalía. ¿Qué le responde el doctor Almirón? Permitime, Roberto. Sí, ¿qué le responde, doctora, la señora Lourdes? Agradezco la aclaración que ella hace respecto a la validez de nuestros títulos. Coincido plenamente con ella. Le reitero, señora Lourdes, mi conversación con usted a través de este medio de comunicación responde a la intención o a la orden que dio el comandante allí, Arturo Rubín, de que hablemos con usted. Yo coincido plenamente con usted de que nosotros tenemos que ponernos a disposición de la Fiscalía. De hecho, ya lo hicimos, y cuando el fiscal de la causa crea necesario, le vamos a acompañar todos los documentos pertinentes. Pero resalto la grandeza del reconocimiento de que esto se trata de un error y sobre todo de la validez del título de propiedad del club. Un segundo, señora Lourdes. Mire, yo creo que en los años que llevo en la institución he tratado siempre de actuar con la dedicación, el compromiso, sobre todo asumiendo la responsabilidad de los actos que de los cuales se deriva el ejercicio de mi cargo. Ahora, soy una persona respetuosa, vuelvo a decir, la denuncia que nosotros lo hicimos contra personas innominadas. En ningún momento desde mi dirección se pretendió mancillar el nombre de ningún club ni de ninguna persona. Ese no es el azar del registro. De manera que yo espero realmente, como dice el doctor, que si como ellos sostienen fue un error, se aclare, y si no, deslindar las responsabilidades que se hayan cometido en el hecho. Yo no sé si fue un error o no, pero vuelvo a decir, no es esta la instancia. Creo que tenemos que encontrarnos en la Fiscalía y conversar más largo. Hay algo, doctora Lourdes, o señora Lourdes, Wildo Almirón. Roberto, nuestro compañero, tiene un documento. Este documento le leíste, Roberto, al doctor Almirón, ¿verdad? Sí. Y ahora, ¿cómo es? Enséñenos, señora Lourdes González, está escuchando el doctor Almirón en representación de la comisión directiva de Olimpia, Roberto, nuestro compañero, porque voy a hacer un término hasta muy vulgar, doctora Lourdes, cuando dice el doctor Almirón, en términos fácil, Olimpia tiene la conciencia tranquila. Así dijiste, doctor Almirón. Olimpia tiene todos los documentos y no tiene nada que esconder de lo que... Bueno, ese fue el tema. ¿Y cuál es el cuestionamiento ahora que empapela ahí? No, nada. Como dijo la doctora González, van a tener que responder ante Fiscalía porque hay una causa penal abierta. Pero esto no puede pasar mucho tiempo, Nosotros Lourdes. le preguntamos al fiscal cuándo iba a convocar. Él dijo que estaba con un juicio oral, pero que oportunamente, no hay personas imputadas todavía, pero que oportunamente iba a llamar, si fuese necesario, a los directivos del Club Olimpia. Y ahí tiene el directivo del Club Olimpia ahora hablando, el doctor Almirón. Señora Lourdes, ¿qué más se puede agregar? Porque usted lo dice, mi trabajo, no tengo ninguna intención, dijiste, de perjudicar a nadie. Así dijiste, señora Lourdes. Sí, es que es así, Arturo. Mira, a mí me tocó el mal momento en junio, cuando hago una denuncia sin mencionar a nadie, recibir ataques de todos los fanáticos, que en realidad no sabían si era Olimpia, Cerro, San Lorenzo, que sea, ¿verdad? Pero, y la pasé muy mal, verdaderamente, porque la gente es muy fanática. Yo también lo soy respecto del club, pero trato de no mezclar, y nunca lo hice, mezclar ningún tipo de fanatismo en esto que tiene que ver con mi labor como funcionaria pública. De manera que yo estoy a las órdenes de la gente. Vuelvo a repetir, sea Arturo, Almirón, José, Pedro, no importa. En mi labor, y como les digo, soy una persona responsable y sobre todo respetuosa. ¿Qué más, doctor Almirón, a la señora Lourdes y la visión, especialmente la olimpista que está escuchando, o la visión deportista en general, doctor Wildo Almirón? No, absolutamente reiterar lo que ya lo había dicho. La finca es nuestra, no hubo ninguna intención de apropiarse de una finca ajena, y recomendarle a la doctora Lourdes revise un poco más la forma de comunicar, porque en la forma, como Roberto mismo lo expresa en el documento que él dice tener, que es un dictamen escrito por ella, dejaría entrever que alguien quiso apropiarse indebidamente de un inmueble, y este no es el caso. Entonces hay que atender un poco más desde su función. Yo sé que es muy compleja,
Yo sé que trata y hace bien su trabajo, pero debe prestar un poquitito más atención en la forma de comunicar. Perdón, por el bien. doctora Mirón, usted le está doctor, reprochando. yo le tengo que aclarar algo, me gustaría aclarar. Lo que se ha publicado en estos días, además como mis dichos de haber hablado de algún tipo penal, ni siquiera la apropiación sería lo aplicable a esto, ¿verdad? Pero yo no hice ningún tipo de calificativos. Vuelvo a reiterar, la calificación del hecho de configurarse un hecho delictivo, si esa es la consideración fiscal, lo tendrá que poner el fiscal. Él pone el rótulo a la causa. No me compete a mí, yo hablo en términos netamente técnicos. Me pareció grave el hecho. Vuelvo a decir, no soy una persona que hace pocos años hace 25 años que estoy acá, conozco mi labor y trato en ese contexto de ser respetuosa y ya no tengo el control de los títulos que le pone de repente la prensa a lo que yo digo, ¿verdad? Esas son cuestiones que ya escapan a mi responsabilidad. Doctor Almirón, para ir cerrando esta charla, Roberto. Para Gracia. mí está totalmente aclarado. Éxitos para la doctora y al fiscal ya le comunicamos hace unos días de que estamos a disposición para mostrarle todos los documentos que sean necesarios. ¿Y cuándo lo cita el fiscal, doctor? Cuando él lo requiera. No hay fecha todavía. ¿Pero tiene que haber fecha? Comentó el fiscal, no, pero todavía está en Pero no trámite. puede pasar mucho tiempo, en la medida que Claro, haya... no, sé si me pero el entendés. fiscal Pero dijo que recibió te aclaro efectivamente algo, los directivos. te aclaro algo, normalmente yo no soy fiscal, pero soy abogado. Normalmente en este tipo de casos, como ya lo hizo, porque ella contesta un pedido de informe que él hace, normalmente el fiscal requerirá seguramente informe de los municipios de Fernando, de San Lorenzo, del Servicio Nacional de Catastro, y después llamará a la persona jurídica Olimpia para que dé también los documentos que tenga y las explicaciones que tenga relativas al tema, para que él analice las aristas que tenga, si hay que imputar, si hay que archivar o qué hacer con respecto al caso que tiene en su carpeta fiscal. ¿Te puedes despedir de la doctora Almirón, por favor? Mi respeto, éxitos hoy y siempre, doctora Lourdes. Nosotros despedimos a la doctora también. Muchísimas gracias, Lourdes González. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a la orden siempre. Gracias a la señora Lourdes González, doctora directora de Registros Públicos. Gracias, Roberto. No, gracias a vos, Escuchamos, Arturo. como se dice, las dos campanas. Nos faltaba a nosotros conversar con los directivos de Olimpia y afortunadamente en este espacio tuvimos esa oportunidad para que ellos también puedan hacer su descargo, Claro, que por es eso. como Y ahora corresponde. queda a mano de la Fiscalía. Exacto, porque hay una carpeta fiscal abierta. Entiendo, te repito, queda a mano de la Fiscalía. Así mismo. Nosotros ponemos punto final a este duple. Sí, señor. Muy amable, Roberto, y disculpa. Roberto Coronel, nuestro compañero. Segunda convención OMD Fútbol, Liderazgo, Medicina y Marketing llega a Paraguay grandes exponentes como Gustavo Grossi, futbolista más ganador de la historia de River, Franco Bombicino, kinesiólogo River. Viernes 20 de octubre, Hotel del Yadi Golf Club Paraguayo, inscripciones al 0973-517-678. Un evento Biox S.A. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 100 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero podés ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani Músicos del Chaco. Teléfono 021-569-9000. tupi.com.py. La gente sabe. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes. Tenés hasta 60% descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Gran remate. ¿Perdón? No, anuncia Cerro que hoy el entrenamiento será a puertas abiertas para la gente en Ciudad del Este, porque el plantel ya viajó esta mañana. Hoy entrenan 18:30, así que a nuestros oyentes del este del país, si quieren asistir, la práctica será abierta. Reitero, 18:30, entrada libre y gratuita en el estadio del 3 de febrero. La práctica de Cerro con miras al partido de mañana ante General Caballero de Mallorquín.
Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Gran lanzamiento de la loteadora inmobiliaria Fracción Residencial Quintas del Pacaraí 2. Sobre Ruta Paraguay 2, a 3.000 metros del peaje y a 1.000 metros de Curuzú Pablito. Lotes arbolados, transporte y acceso a la ruta en puerta, servicios básicos. Cuotas desde 500.000 guaraníes. Contactar al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Bueno, ¿cómo quédate de Olimpia? El tema sensible y delicado. Sí, sí. Habló un nombre de la comisión directiva. Exactamente. Olimpia ya se pone a disposición de la Fiscalía. Exactamente. Es cuestión que es en la Fiscalía. La Fiscalía va a llamar y comenzar a ver la situación allí. Ellos tienen todo, dice. Sí, ellos manifiestan que ellos tienen todos los documentos. Y tendrán que demostrarlo como para Ante que la Fiscalía. la situación. La Fiscalía. Ya está Comienza en los Fiscalía. 1977, ahí comienza la historia. El tema de Juan José Zapata, que estaba viendo el programa, lo del penal. Exactamente, estaba viendo el programa el domingo y él usaba como ejemplo que vio en fútbol a lo grande y que todos los panelistas estaban de acuerdo en que no era penal. Y después manifestaba que ellos consideran que dos situaciones seguidas, la de Brock, la de este fin de semana, que presentaron notas, y decía, yo no sé si ni siquiera qué pasa con las notas, porque no hay respuesta, no hay nada, pero sí está disgustado con las dos últimas decisiones, principalmente que Cerro expuso públicamente. Nosotros estamos marcando los errores arbitrales en cada partido. Todos los partidos enviamos nota a la APF, todos, pero enviamos con criterios sanos, equilibrados, para colaborar a que el referato paraguayo llegue a un nivel superior. Entonces seguramente en los próximos mundiales vamos a tener árbitro paraguayo de vuelta. Ahora, presidente, ¿qué respuesta de esas notas, presidente? ¿Alguna respuesta de esas notas le dio? Y no, muy poca, realmente. A veces no sé qué hacen con las notas, ¿verdad? Pero sí decirte que crear un precedente, crear trazabilidad sobre lo que se ve, el penal que nos cobraron, por ejemplo, en el último partido, no fue penal. He visto fútbol a lo grande, propaganda le estoy diciendo a Arturo. Y se ve una imagen que no pude ver en Tigo Sport, lo he visto en fútbol a lo grande, y se nota que la pelota pega en el pecho del jugador. Sí. Y el panel coincide que no fue penal. O sea, lo he visto yo, lo vieron todos y ya está. Entonces, ya está. No fue penal, pero el árbitro, penal. El VAR también. El penal que nos cobraron, por ejemplo, en el último partido, no fue penal. He visto fútbol a lo grande. El penal que nos cobraron, por ejemplo, en el último partido, no fue penal. He visto fútbol a lo grande. Propaganda le estoy diciendo a Arturo. Y se ve una imagen que no pude ver en Tigo Sport, lo he visto en juego grande, y se nota que la pelota pega en el pecho del jugador. Sí. Y el panel coincide que no fue penal. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Más adelante, Dani Rodríguez, presidente luqueño, vos tuviste. ¿Qué tal en la reunión que hubo con el tema de los derechos, de la televisación? Y habló el presidente, esto decía Juan José, tema arbitraje. Sí. Y Dani Rodríguez habla el tema de Rodolfo Gamarra. ¿Cómo está Neto, Diego? Muy bien, Arturo, muy bien. Un saludo a todos los muchachos. ¿Cómo andan las cosas? ¿Bien? Bien, señor. Impresionante. Un saludo para todos. ¿Cómo? Saludo para todos. Igualmente. Esto tiene que ver con el tema arbitraje, sí, que es la queja de Juan José, que ayer decía como en una conferencia, ¿no, Víctor? Sí, así es. En conferencia quejándose del último penal, que estaba viendo el programa el domingo a la noche, y la anterior situación de Brock. Por eso él decía que a partir de ahora marcan en público los errores, porque Cerro también sube sus videos de análisis arbitral, casi que imitando a los que salen en la dirección de árbitros. Bueno, este caso de Cerro, tema arbitraje. Conste que para el departamento de árbitros fue correcta la decisión del penal. O sea, salió el ¿Y para la informe mesa de fútbol a lo grande? Y fue incorrecta. Para nosotros fue incorrecta, pero para el arbitraje correcta. Sí. El penal que nos cobraron, por ejemplo, en el último partido, no fue penal. He visto fútbol a lo grande, propaganda le estoy diciendo a Arturo. Y se ve una imagen que no pude ver en Tigo Sport, lo he visto en juego grande, y se nota que la pelota pega en el pecho del jugador. Sí. Y el panel coincide que no fue penal. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Eso es lo que dice, no fue penal. No fue penal. Sí, mal cobrado. Y sí, mal cobrado. Mal cobrado, ¿verdad? Para nosotros, para nosotros, el departamento por árbitros, supuesto. Bien cobrado. Pero ¿cuántas veces pensamos una forma de pensar de otra? Claro, por supuesto. Es todo muy opinable, pues. Sí. Y el tema de... ¿Qué dijiste vos de Cerro? ¿Dónde practica? En Ciudad del Este, en el estadio del 3 de febrero, hoy 18:30, entrada libre para el público.
La gente del Este, si quiere hoy ver el entrenamiento, lo puede hacer en el 3 de febrero, 18:30. Mañana Cerro juega el Mallorquín. Y el tema de Rodolfo Gamarra. Dice el presidente luqueño, vos tuviste, no lo ubicamos. Planillero. Exjugador planillero. Sí. Y habló el abogado esta mañana. Cartas, documentos, ahora lo ubicaba y cambiaba, se mudaba de lugar. 400 millones le reclama. 6 meses y ahora esto. Dani Rodríguez. Y lo van a, cuando termine el proceso, anunció que lo van a demandar por estafa y por asociación criminal. ¿Quién dijo eso? El presidente luqueño. Tan fuerte, veo. Y sí, porque ellos se sienten estafados por la situación. Uno interpreta por los propios dichos del presidente. Escuchemos. Este chico Rodolfo Gamarra es un exjugador, estuvo en el año 2022, no se fue a trabajar, es increíble lo que pasó con Luqueño, 6 meses de contrato, él reclama, él desapareció, se mandó mudar, nunca encontramos su dirección y bueno, después empezó a litigar contra el Sportivo Luqueño, pero son cosas que pasan, ¿verdad? Son cosas que pasan, cada uno con su conciencia, no siempre lo legal es lo legítimo. Así que, bueno, vamos a hacer frente a esta situación y lamento mucho por este chico, este exjugador que termine su carrera de esta manera. ¿Le sorprendió? ¿Le parece por lo que Pero por supuesto que es de mala fe, una persona que nunca trabajó. Busquen si es que este muchacho se fue a trabajar en la intermedia. Nadie lo conoce a Rodolfo Gamarra. El tipo se mandó mudar, tuvo problemas judiciales, ustedes saben, es de público conocimiento. Él cambió de casa, nosotros lo buscamos, lo llamamos. Él nunca fue a entrenar y bueno, esperó que termine el campeonato con toda la mala fe del mundo, a que Luqueño ascienda y bueno, después inició una demanda en contra de la institución, así que lamento muchísimo, por eso digo, una cosa es lo legal, otra cosa es lo legítimo. Este es un señor que fue un planillero, porque fue así, un planillero, nunca trabajó y demandó por no trabajar. O sea, él tenía contrato por la intermedia todavía y tenía contrato vigente, él tenía el contrato vigente, nosotros lo buscamos, lo llamamos, nunca no nos atendió, lo notificamos, era imposible encontrar su casa, cambió de dirección, no sabemos dónde vive, así que bueno, estas son cosas que pasan en el fútbol paraguayo y solamente en el fútbol paraguayo puede ocurrir. Encima tenemos que soportar otra vez un abogado caradura que trata de embarrarnos por los medios, ¿verdad? Así que, ¿qué podemos esperar de esta gente, verdad? Esto decía Dani Rodríguez. Arturo, discúlpame, se suma también esto a lo de Miguel Ángel Sazú para Sportivo Luqueño. Sí, señor. Como simplemente sí, señor, para recordar que no abonó. Y el abogado Peralta habló esta mañana en Urbana, dando respuesta a esto. Sí, escuché las declaraciones del presidente del Luque y yo creo nomás que son un poco de esa en desacierto sus declaraciones, ¿verdad? Yo no quiero discutir con él porque ya se discutió, ¿verdad? O sea, realmente nosotros hicimos el reclamo, ¿verdad? Ellos se presentaron dentro del proceso ante la APF y la APF les condenó a ellos a que estaban una suma importante de dinero, ¿verdad? En concepto de haber caído en relación a Rodolfo Gamarra, ¿verdad? Eso ya creo que todos los medios están en conocimiento, ¿verdad? Así también lo que quiero recalcar es lo que dice el presidente, es lo siguiente, ¿verdad? No existe tal resolución, yo no sé si él se refiere a una resolución de la deducción de punto o la de la condena, ¿verdad? Quiero hablar que existe una resolución en el que ellos fueron condenados al pago. No viene ahora el tema de la deducción de puntos que se está estudiando. Nosotros lo que hicimos fue la comunicación del incumplimiento del acuerdo del pago al Tribunal Disciplinario de la APF. Ahora bien, yo tengo entendido que el Tribunal recibe por mesa de entrada, generan sus diligencias, ¿verdad? Y luego estudian. Realmente lo que quiero es ver la posibilidad de esta gente de Luque que se acerque, conversemos y que cerremos este mal momento para ellos, ¿verdad? No estuvo muy fuerte de una manera de decir de la abogadora. No, porque pidió sobre el final que se acerque a conversar la gente de Luqueño y solucionar el problema. O sea, se nota de su parte están abiertos, pero del lado de Daniel Rodríguez, por lo que dijo ayer, no quiere saber nada del tema. Y decía Diego López Sazú, ¿hace cuánto fue? Y Sazú terminó dirigiendo el año pasado y desde ahí él está buscando cobrar lo suyo. La intermedia terminó en octubre del año pasado, un año. Ya se cumplió un año lo de Día FIFA. Sí, día FIFA ya está. FIFA. Allí también Luqueño alega que en principio Sazú no le presentó facturas
por allí. Esa es la explicación de Luqueño, pero también hay una respuesta de parte de en este caso, su doctor, el abogado Acosta. Gerardo Acosta. Sí. Y bueno, y ayer la clasificación de Fluminense y el gol de Amiró que trascendió muchísimo, Néstor Diego. Sin duda, lo de Fluminense, yo creo que en el Valencia una semana no va a dormir. Increíble los goles que perdió. Increíble. Y después, para mí, toda del técnico. Siempre digo que el verdadero técnico es el que sabe leer el partido. Y el de Fluminense lo leyó de una manera ¿Sabés lo que dijo el técnico Fluminense, Ernesto? Te voy a decir lo que dijo. Que hay cosas que se escapan a una planificación. Te voy a leer. ¿Me permití, Ernesto? No para contradecirte. Dale. No te moleste conmigo, ¿verdad? Te voy a decir lo que dijo el técnico. Dice... acá está. No para contradecirte, Ernesto, ¿verdad? Hay cosas que dice el mismo técnico de la selección brasileña, ¿verdad? Sí, Diniz. Diniz dice, es difícil cuando se trata todo este tema. Acá está. Dice, espera que un ratito, un segundo. Dice, el juego es mucho más que la táctica. Lo determinante es, como en toda actividad humana, lo racional. Relacional, dice, y debe ser lo racional, dice relacional. Hay que ayudarse y tener solidaridad. Todo esto corrige el error táctico. La falta de disposición no tiene táctica que la resuelva. Manejó bien Ernesto Diego, el técnico de Fluminense, ¿no? Aparte de lo que dijo Ernesto, lo que me logró Valencia, asesino. Sí. La situación que tuvo hoy. Parece que la liquidada del partido Kennedy fue determinante. Exactamente, yo también coincido, Ernesto. El cambio de Kennedy cambia el partido para Fluminense. Sí. Porque es cierto, falla Valencia de un lado, pero algo más tenés que hacer como para remontar en 10 minutos. Y a los 81 empate, a los 87 mete el segundo Cano. Eso sí, termina siendo un partidazo. Esos semifinales emotivas que... cualquier cosa podía pasar sobre el final, con Inter apurando. Realmente una semifinal que va a quedar para el recuerdo por el nivel de los dos equipos que tenían. Y Cano sigue haciendo goles. Germán Cano, Arturo y equipo, no tocó una pelota en todo el partido. Tocó la del gol. Bueno, hagamos una cosa. Quienes vimos a Cano, acá y donde fuese, vemos que interviene 2 o 3 veces nomás. Sí. Así es. Pero pelota está de para gol terminar la jugada. Está y define. No hay que participar mucho, A veces ser observador, mira, Germán, y después un gol. Diniz le tiene que agradecer mucho a Germán Cano, porque la serie esta, no solamente el partido de ayer, sino los dos partidos con Inter, asistió para el gol de Kennedy fue clave. Y mete el segundo. 12 goles en 11 partidos. Le da el pase a Kennedy y hace el gol él. Sí. Y hablamos con Javier Torrente, por eso recordamos cuando vino a Nacional, tenía 24 años, 25. 2012. 2012. 12, pero sí, cuando Javier Torrente era el técnico, lo trajo y me acuerdo que los muchachos. Germán. ¿Te acordás que le pegaban con un caño a él? No, fuimos compañeros y jugaba poco. Jugaba poco. Y los aficionados nacionales decían, ¿para qué le trajiste a Torrente? ¿Para qué la trajiste? Nosotros escuchamos cuando íbamos a transmitir partido en cancha de Nacional. Y fíjate lo que el fútbol es, la revancha que te da. El fútbol. Otra cosa, quedan fuera niños Paredes y Diego Gómez de la selección. Sí, ambos por lesiones musculares. No estarán en la lista los dos. Claro, y Gómez no viene jugando en el Inter. No, desde que volvió de la selección no volvió a jugar Gómez. Y Di María es baja en Argentina. De hecho, presentó ya su lista Scaloni. Tenemos acá para compartir. Sí, cómo no. Y no está, como dice Germán Cafa, y en Argentina, Di María. Argentina ahí está la lista. Pueden leer ustedes si quieren. Dale. Ahí tenemos. Ahí estamos. En el arco, los arqueros que están, cuatro en realidad. Es Dibu Martínez, Franco Armani, Juan Musso, Walter Benítez. Después Juan Foy, los defensores, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Germán Pesela, Cristian Romero, el Cuti Romero, Lucas Martínez Cuarta, Nico Otamendi, Marco Pellegrino, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Lucas Esquivel. Leandro Paredes, aparece Guido Rodríguez, Enzo Fernández en la lista de Scaloni para los combos que se vienen. Ahí tenemos en imágenes Rodrigo de Paul, Ezequiel Palacios, Carlos Alcaraz, Giovanni Lo Celso, Alexander McAllister, Alexis McAllister, Thiago Almada, Bruno Cepelli, Paulo Dybala, Leo Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Facundo Farías, Lucas Beltrán, Alejandro Garnacho, Nicolás González y Lucas Ocampos, la lista de Scaloni. Di María y Lisandro Martínez son los habituales que esta vez están ausentes. Lisandro el defensor del Manchester United y Di María que se lesionó jugando Champions de Benfica. Y con sorpresa también, jugadores nuevos y todo. Que Messi juegue.
no creo que juegue. Y hay que ver. Estaba hablando con el Tata en privado antes de la conferencia que tuvimos el martes y me decía que lo tiene preocupado la cicatriz que tuvo en una lesión vieja, que por dentro no parece que hay algo raro hay y tiene miedo de que se desgarre a esta edad, es muy difícil, ¿no? Yo creo que va como motivador. Y otro detalle, en Argentina están hablando de lo que se estaba hablando acá con el Zorrito Vareiro. Empezaron a generar memes, che, Scaloni, Germán Cano es argentino, para que lo convoque. Ahora, volviendo a lo de Paraguay, si no está Gómez, ni tampoco Paredes, de hecho mañana da la lista Garnero, de los jugadores del plano local, y hay que ver si podría estar Campuzano, como una opción, el de Libertad. Y sí, al caer los dos volantes centrales, yo creo que es lo más probable, que termine convocando a Campuzano y alguno más. Y habrá que ver si se decide por otro más. Espinosa, pero volante no sabemos quién. Por eso. Espinosa sí. Sí, Espinosa, Villalba me parece que va a estar. No, pero estamos hablando de los volantes. Volante Campuzano y hay que ver si otro más. ¿Verdad? Sí, porque claro, Campuzano, Garnero lo conoce bien a Campuzano. Sí, aparte ya estuvo en la selección. Por eso. Ya lo tuvo antes. ¿Y Tacuara? ¿Queda Tacuara ahí? Hay que ver mañana. Para vos va a estar, niño. Para mí ¿Para vos? A mí me gustaría que esté. Sí. ¿Para ustedes? Para mí sí. Para mí también. Entonces, hablando, Arturo, de equipo con Justo Villar también el martes, me decía que los muchachos están con una fe inquebrantable para el partido con Argentina. Están con mucha fe, con mucha confianza de que pueden traer un buen resultado. Mañana al mediodía la lista, aporta Harry. Muy bien. De Garnero. Y bueno, Néstor, digo, ha sido un gusto. Yo no soy como eso, que se quedan en casa, mirando la tele para ver lo que pasa. Vamos, Boca, vamos, para ganar. Hay que poner un poco más de Arturo, ¿cómo se llama? Jordano. No me pegues, soy Jordano. ¿Vos querés cantar también? No, quiero decir... Es Jordano. No, ya sé, no me pegues, ¿Vos soy querés Jordano, cantar lo decía mismo? Jordano. Arturo, quiero decir, y a toda la mesa, que están muy enojados, dirigentes y hinchas de Boca con lo que hizo el técnico de Boca, que hizo una videollamada con el astrólogo. Perdón, está en la red de Argentina y habla Giorgio. Anoche estaba sacando pecho. Sacando pecho. Un papelón lo que hizo el Por técnico de Boca. Por lo que declaró en Fútbol a lo Grande. ¿Qué dijo? Anoche se hizo viral nuevamente porque él declaró, de la serie de Olimpia Fluminense sale un finalista y del otro Boca Palmeiras. Anoche le estaba sacando pecho. Terminó el partido de Fluminense y se movió muchísimo en las redes sociales de Fútbol a lo Grande, inclusive cuentas argentinas estaban dando retweets. Y nos menciona, veo. Nos menciona. Qué bien, Giorgio. Yo estaba leyendo la red esta mañana. Equipos salen los finalistas. Y del lado de Palmeiras también hablan de brujerías, porque le llenaron donde sale el vestuario a Boca y todas esas cosas. Hoy Palmeiras gana 2-0. Para mí gana 2-0. Grabáselo. Y está grabado. Está grabado. 2-0 para mí gana Palmeiras. Pero vamos a cerrar así. ¿Cómo que cantó Jordano? A la gente que nos putee, pero que se vayan de negro. Cuando le dijimos que no A la gente que nos putee, pero que se vayan de negro. A nosotros nos mandaban a la mierda. Como una que en brujería, Giorgio Arma le escribía a Gerardo a las 2 de la mañana, algo más. Y ocurre que nos reventaban. Giorgio Arma, el astrólogo. Y ahora está hablando por todos los medios argentinos. Y hace brujería a Palmeiras. Así estaba mirando en medios, hoy a la mañana me enfocaban que le tiraban sal gruesa. O sea, del rezo de Weberton a la brujería de la gente. Ernesto no cree en Giorgio Arma. Giorgio, no cree. Perdón, Ernesto, ¿te puedo pedir un favor? Sí. ¿Podés cantar? No. Así para ganar. Arturo, hay que poner. No solamente te detalle, Boca te dice, no, ya sé. No. Esto que tenés que cantar a la puta. Espera, podés cantar, ponele. Para ganar hay que poner un poco más de huevo. Querido amigo, en esta etapa volveremos a estar contigo. Cállate un poco, por favor. Seguime, Germán. Esta campaña Arturo, una cosa, y con esto nos vamos. Si mañana Boca pasa, vos te ponés la camiseta de Boca. No, jamás. No, yo no hago eso. Yo soy de Racing, hermano. No. Yo soy de Racing. Por eso digo hincha por Palmeiras. Yo tengo que ver si vos acabas de decir que Palmeiras pasa. No, yo soy de Racing. Acabas de decir que Palmeiras pasa. Para mí sí. Seré el equipo del 61-62 campeón de Racing. Bueno, si mañana Boca pasa, Arturo se pone la camiseta de Boca. ¿Por qué? Ha sido un gusto, Ernesto, Diego. Nos vemos. Chau. Está bien, ¿no? Chao, corro. Hola.
Llegó Jugamax a Paraguay. Registra la frecuencia de tu suerte en Jugamax. Registrate y ganá 100.000 guaraníes para apostar en tus juegos favoritos. En Jugamax duplicamos tu primer depósito hasta 1 millón. Apostá por la diversión, apostá en Jugamax. www.jugamax.com.py. Jugamax, juga al máximo. Yo hoy leí lo de la reta, mañana lo de Giorgio. Claro, ayer se le dije a Ernesto, ¿se acuerdan? Le dije que estaba en teleconferencia y después lo subió a la red. Sí, suele hablar, pero ya de la época de Lanús que él suele hablar con... Así como habla con Julio Cáceres. Exactamente, sí. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa. 95 octanos al precio de una intermedia. Carga grip 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Bueno, acá tenemos la información que nos envía Alfonso León, que dice así: no hubo para nada, pero para hablar con el fallecimiento de Javier Villalba. Javier Villalba fue campeón con Guaraní en 1984. Después pasó a Cerro, jugó en la selección paraguaya. Si tiene conocimiento de la propia Asociación Paraguaya, de lo que envía a Alfonso León, de Javier Villalba, un físico impresionante. Tiene 17, 18 años cuando fue campeón con Guaraní en 1984. Vení a Bristol y aprovechar los mejores precios del país en todos los productos sin entrega inicial, TV, celulares, heladeras, lavarropas y mucho más. Heladera Midea 300 litros, 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Siopar. Esto envía Alfonso León, no dudo de él, pero todavía no se pronunció guaraní respecto a esto, ¿verdad? La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidar desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguro, sentí la confianza. Reiteramos, Cerro ya está llegando al Alto Paraná esta tarde a las 18:30, el último entrenamiento, pensando en lo que va a ser el partido ante General Caballero de Mallorquín. Hola Víctor, hola compañeros, saludos para todos. Va a repetir equipo, así como están las cosas Víctor Bernay. En su ciclo va a ser la segunda vez que va a estar recuperando, en este caso recupera a Wilder Viera, o va a jugar Wilder Viera, que es una preocupación, y va a estar repitiendo equipo, que también me parece es una buena señal para Cerro, un partido que le puede dar a Cerro un redespegue, porque va a ser la confirmación de que se va a meter de vuelta en el campeonato. Y más que si gana ahí, una cancha dificilísima, que no cualquiera gana ahí. Yo pensé que lo iba a poner a Alfio de entrada. Repite. Porque no funcionó la vez pasada. Con Churín y Cecilio. Sí. Arriba. Solo que Churín jugando solo en realidad, porque Cecilio jugaba por fuera, sí, 3 volantes centrales. Por eso calculé que iba a cambiar, porque en el segundo tiempo con Alfio 2 puntas funcionó mucho mejor que jugando de esa manera, pero por lo visto mantiene. De hecho no es mucho de cambiar tácticamente Bernay, de partido a partido. Sí, durante el desarrollo del juego, cuando hay alguna situación ahí modifica, mete un punta más o varía, pero repitió mucho hasta aquí lo de jugar con 3 volantes centrales.
Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumotire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumotire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com, regala Bemyflores. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Y repasando lo que se viene el fin de semana, el sábado Olimpia Internacional deberá mejorar mucho más aún su imagen Olimpia como para empezar a sacar puntos. Romaña está en consideración de vuelta para hay que ver si toca la línea defensiva. Y en el medio es donde tuvo muchos problemas Olimpia, también busca en este caso modificar allí en ese medio campo. Sigue la lesión de los que ya estaban tocados y a ver qué cambio, porque lo de Junior Barreto como volante central para mí no funcionó, terminó perdiendo demasiadas pelotas y arriba buscando gol, porque es lo que le falta a Olimpia. Apareció bien Aaron Páez. Hizo un correcto partido. Buen partido. Sí, realmente. A ver si repite o cambia de dupla en este caso. Sin tener situaciones claras, porque la que remata al arco Páez ya estaba anulada previamente, era offside. Pero, por ejemplo, en el trabajo de bajar pelotas, de meterse entre los centrales, y ahora hay que ver qué sistema táctico va a poner Chiqui, porque hubo una cancha que de dimensiones más chicas, con un rival que tiene gente que muere mucho en el medio, corre, y más, Pumpio nos decía que no le quiere quitar el balón. Hay que ver si Chiqui va a querer, siguiendo tener tenencia de balón, o va a jugar más directo y más frontal. Lo otro, la forma en que entró Bruera la vez pasada, me parece que es, o sea, compruebo cada vez más de que es un jugador que hay que darle minutos, no es de esos solucionadores de problemas sobre la hora. Porque él pierde minutos y pierde explosión, ritmo, se lo ve mucho más lento. Tiempo de distancia se le ve, el tiempo de distancia le cuesta. Además, él como que le cuesta entrar en ritmo de partido. Pero de hecho la vez pasada hablábamos de Derlis lo mismo. O sea, a Derlis le falta explosión. Sí, hubo una que corrió solo y lo alcanzaron, no, y en otros tiempos él se iba y... Claro, porque cuando se terminó... la falta de ritmo. Porque cuando se fue, cuando le llega la lesión, estaba, como se dice habitualmente, en puntita de pie. Con mucha explosión, o sea, alcanzaba toda la pelota. Ahora... Sí, aparte no nos olvidemos que viene de 2 lesiones consecutivas, ya no tiene 20 años y eso pesa en el físico, entonces le va a costar. Y yendo un poco de Olimpia, pero que tiene que ver con la selección, el único convocado va a ser Espinola, no Mateo. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally del Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Con Supra 95 por un año, combustible gratis por un año. Por cada 150.000 guaraníes en combustible Copetrol tenés un cupón. Cargando Supra 95 duplicás tus chances. Copetrol, vamos. Tu seguridad no tiene precio. Presentamos los equipamientos Keco. No solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keco, seguridad que no tiene precio. Rimark, lo que la fábrica no te dio. Lucas Barrios en línea, jugador del Sportivo Luqueño. El lunes juega ante el Sportivo Ameliano después de ganar esta fecha Luqueño ante Guaireña. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien por aquí. Gracias por atendernos como siempre, Lucas. Contanos, volvió la tranquilidad, por así decirlo, si bien es cierto, tienen que ratificarlo en los próximos partidos, pero era importante y hasta casi urgente ganar como se dio el otro día ante Guaireña. Sí, creo que nosotros el primer minuto buscamos el arco rival y no se nos estaba dando el triunfo. Muchas veces ustedes vieron que nos hemos quedado por ahí con las manos vacías en los últimos minutos. El otro día nos tocó a nosotros ligar de esa manera, de hacer el gol en los últimos minutos y llevar un triunfo que da mucha tranquilidad, pero bueno, no relajarse porque tenemos partidos
importantes ahora, partidos que son con rivales directos, como Ameliano también y General Caballero, así que vamos a hacer todo para seguir sumando y nada, salir de ahí abajo de la tabla que a nadie le gusta estar, ¿no? Lucas, por lo que describías, por cómo se dio el partido, ¿te parece que hubiese sido injusto si se iban con el 0-0 el otro día? Yo creo que sí, ustedes vieron que nosotros buscamos todo el tiempo el arco rival y buscamos tratar de siempre atacar. Esa es la idea de Julio y nosotros tratamos de hacerlo. A veces sale, a veces no, a veces queda expuesto porque vamos mucho al ataque y bueno, el rival también juega, pero realmente nosotros creo que lo hicimos de la mejor manera y consiguiendo un triunfo con un rival que ustedes saben que es directo, que realmente nosotros pasamos a estar arriba de ellos ahora, entonces a nosotros nos da tranquilidad porque seguimos dependiendo de nosotros, ¿no? Lucas, y también para el propio Julio, porque ya que lo mencionabas, se habla un montón de cosas sobre su continuidad o no, es como volver a la paz y trabajar más tranquilo también para él, que imagino que está con una presión extrema en este momento complicado de Luqueño. No, a ver, nosotros, como se lo manifestamos a Julio siempre, por ahí tuvimos mala suerte con los resultados y realmente ustedes ven que muchas veces superamos a los rivales y por algunas desatenciones nos quedamos con las manos vacías, pero Julio sabe que cuenta con nuestro respaldo porque sabe que nosotros los jugadores también estamos expuestos, ¿no? Porque no solamente era Julio, sino que nosotros también hemos sido criticados también y estamos en el mismo barco, porque si hoy, como decía vos, que estaba el entrenador en discusión, nosotros también los jugadores, como le decimos siempre a los muchachos, siempre lo vamos a estar porque después de que siempre hay un cambio de entrenador, después queda el jugador, entonces la gente, obviamente que no solamente ustedes, sino que el público nos va a pedir que siempre demos más, ¿no? Francisco. Lucas, saludarte. Bueno, preguntarte primero por el ambiente hoy en la práctica, un poco de cumpleaños el técnico, cómo fue ese ambiente en la práctica de Luqueño y después sobre todo de una victoria que reconforta, ¿no? Sí, no, bueno, el cumpleaños de Julio lo saludamos, ahí estuvimos, algunos compañeros le habían llevado una torta y tratar de siempre, generar cuando hay una victoria, obviamente un buen ambiente como lo necesitamos y más también para Julio que como decían recién ustedes, nosotros estábamos viviendo unas semanas difíciles, pero nosotros tenemos un grupo también en Sudáfrica que se lo ha saludado y bueno, siempre ese grupo está presente y ya desde la mañana temprano se lo había saludado, ¿no? El tema del descenso, Lucas, ¿lo hablan directamente? ¿Es una cuestión que como grupo en algún momento dijeron, tocaron el tema o es ir partido a partido, tratar de no pensar en eso? Porque muchas veces uno piensa en eso como atleta, como deportista y te termina trabajando mentalmente. ¿Cómo lo van llevando? No, nosotros pensamos positivo. Nosotros sabemos que dependemos de nosotros, es de tratar de ganar unos partidos seguidos y nosotros de esa situación vamos a salir. Nosotros no podemos pensar igual que la gente que está fuera, ¿no?, del club, porque realmente sabemos que, como decís vos recién, puede influirte o puede perjudicarte. Nosotros siempre tenemos que pensar positivo, entrar al campo de juego, aplicar la idea de juego que tiene el entrenador y de esa manera salir de ese mal momento. Obviamente lo tomamos con mucha responsabilidad, sabiendo de que nos jugamos muchas cosas, ¿no? Lucas, fuerte abrazo y muchas gracias por el tiempo. No, gracias a usted ahí, saludos. Lucas Barrio, goleador del Sportivo Luqueño. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tu crédito de 10 millones generás cupones para el sorteo de un All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Todo el orgullo para Sergio Lauxer, que está escuchando en Ciudad del Este. Ayer el Club Patriotas de la Liga Andariense de Fútbol salió campeón de la División Juvenil Reserva. Le ganó en un global de 9-2 partido de ida y vuelta a Club Hernandarias. Quiero destacar, dice Sergio Lauxer, que es de Ciudad del Este, la participación de mi sobrino, el Colo, Víctor Ezequiel Lauxer, de 20 años,
a lo largo de todo el torneo. El Club Patriota también jugará un partido definitorio en la primera división por el título máximo. Aparte, está clasificado para la semifinal del Torneo Nacional B, donde se destaca la figura del Búfalo Velar. Orgulloso del Colo, su sobrino, Víctor Ezequiel Lausecker. Esto nos escribió Sergio Lauser. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotosi. 1253. Este domingo 3.350 millones en premios en el grandioso una flota de vehículos y en el poderoso un Audi Q2. 2.000 millones en ETC por Emoy. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro. Producidos por Granjeros Campo 9SA. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. El otro equipo para recordar que clasificó ayer a final internacional, Liga de Quito, que va a la final de la Sudamericana, dirigido por Subeldía. Subeldía, recordemos, había estado en Cerro, después de salir de Cerro llegó a 2 finales porque él había sido el técnico de aquel Lanús que pierde ante Defensa y Justicia y ahora se da la segunda oportunidad. Justamente eliminó a Defensa y Justicia, el equipo que le había quitado el título aquella vez, y va por Fortaleza, en Punta del Este será la final del día. Los dos técnicos argentinos. Exactamente, Voivoda ante y Subeldía. Así es, habrá campeón. Que Voivoda va a debutar argentino. en una final. Y los dos pasaron por Defensa, ¿no? No, Subeldía no tuvo. Subeldía no. No, Subeldía tuvo en Voivoda Lanús, sí. en Lanús, que es su rival de barrio. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Vamos a intentar una vez más nuestro Twitter, por última vez, por favor, si pones, pidiendo disculpas, tenemos muchos cortes, ya sabe Luis Carazale, referente a esto, y está también pidiendo disculpas. Vamos a reiniciarlo otra vez un ratito, nos reclama mucho el tema del Twitter. Sí, Gustavito. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Y hacemos un poco de memoria, Javier Torrente. Había traído a Javier Cano a Nacional, contanos de él, y mirá cómo luce. Fue años atrás, cuando le veías tan bien a Germán Cano y lo trajiste a Nacional. Sí, aquella, ya pasaron muchos años, ¿no? Pero fue una buena decisión, si bien el chico estaba creciendo en ese momento, venía de haber pasado por Ecuador, Argentina, después recaló en Colombia, fue a México, volvió a Colombia y bueno, hoy vemos el andar que tiene en Brasil, ¿no? Maduro, un jugador hecho y con gran calidad. ¿Cómo juega y cómo se mueve dentro del área? Tiene poca participación, por lo menos lo tuvo ayer, pero cuando aparece bien. No es mucha su presencia con frecuencia, pero cuando ingresa lo hace de manera muy buena. Es cierto, Arturo. A veces parece que no está en el juego, pero cuando la jugada lo pide o cuando hay que aparecer en el área, siempre está resolviendo, ¿no? Germán Cano, me acuerdo, le costó Nacional, vos dirigías Nacional, hacía un poco la memoria, creo que hasta te cuestionó porque habías recomendado, y los años te dieron la razón, Javier. Bueno, pasa así, también cambiar de país para el jugador es muy difícil, a veces lleva su tiempo de adaptación, creo que no hay que criticar la calidad del jugador, a veces el momento no es bueno. Pero yo recuerdo un partido que nos tocó ganarle a Cerro 2-0 en cancha de Luque, que él convirtió el segundo gol, tuvo buenas participaciones tanto en Copa como en Campeonato en aquella época, y bueno, en ese periodo donde te mudaste en una nueva casa, que la familia te queda en un lado, que vos estás llegando, lleva sus meses de adaptación todo eso. Frases de colección.
Como yo siempre digo, no, el tiempo pone las cosas en su lugar. Como yo siempre digo, no, el tiempo pone las cosas en su lugar. Frases de colección. Javier Torrente, cuando lo dirigía a Cano, Mancano, goleador, pero le reventaba. Yo me acuerdo que remitimos un partido para el saque de costado, cuando la preferencia nacional, ahí yo sentía. Sí, todo lo, la verdad que no la pasó bien Germán. Además, de hecho, él estaba solo acá y compartíamos muchos momentos juntos en casa y todo, y no quería hacer nada, se quería ir por el mal momento que estaba pasando. ¿Cómo te va? Vos decías, está en un crecimiento de su carrera, es como que sus inicios. Sí. Por primera vez también se fue afuera, no era fácil para él, después fue despegando futbolísticamente. Cuando se fue a Colombia, ahí en el Pereira rompió y ahí explotó. Sí. Bueno, estamos con el ingeniero Vera. Saludo al doctor Enrique Capelo, que está hablando de las empanadas. ¿Cómo te va, ingeniero Vera? Hola Arturo, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, con tu panelista y tu gran audiencia. Bueno, difícil momento Tacuaré, ¿cómo lo hacen? Contanos. Difícil. Sabíamos de que esto iba a ser así. Somos conscientes de que todos los partidos son finales para nosotros. Que tenemos inconvenientes de lesionados, de suspendidos, pero no nos vamos a entregar. Vamos a seguir dando lucha. Tenemos todavía varias finales por delante y lo vamos a llevar adelante con la mayor responsabilidad y sabiendo de que podemos salir de esta situación. Esto va a ser así hasta el final del campeonato y esperemos que al final del mismo podamos disfrutar de volver a quedarnos en primera división. Bueno, la ausencia de Servio. Sí, Servio está con un problema. En principio parecería ser que no era tan complicado, pero faltan unos resultados que creo que van a estar hoy a la tarde para que podamos un poco discernir y definir si él va a poder estar el partido contra Guaraní. Lo más probable es que no juegue, pero en compensación, gracias a Dios, conseguimos que lesionados que estaban desde hace 3 o 4 fechas ya puedan reintegrarse al plantel para este partido. ¿Plantel corto? Sí, corto, con jugadores jóvenes, con una mezcla de jugadores con experiencia y bueno, esa es la realidad de las cosas y tenemos que aceptarla, pero vamos a seguir peleando, vamos a dar lucha. Ingeniero, con esto lo de la lesión de Servio, que es un jugador muy importante para el onceno de Tacuarí. Huesca también tenía un problemita, nos decía ayer el médico, pero aparentemente no es de gravedad. Justo en un momento que necesitan sumar puntos, le pasa un poco esto, es un poco complicado de la situación que se encuentra hoy Tacuarí, más que nada para poder armar de atrás para adelante el equipo. Sí, así es, Germán. Realmente vinieron todos juntos, parecería ser, ¿verdad? Pero hay que ser optimista, hay que dejar de lado eso, seguir peleando, luchando. Huesca está con un pequeño problema, pero creo de que no va a ser impedimento. También lo tenemos a Varello. El año pasado ya jugó también cuando Carlitos Servino estuvo lesionado. Así que, bueno, veremos que uno de ellos los reemplace a Sergio y sabemos la calidad de Sergio. Sabemos de lo importante que es para el grupo, pero bueno, en este momento no lo podemos tener y tenemos que asumir eso y buscar ya las salidas y las situaciones, salvar de cualquier forma. Ingeniero, ¿cómo van viendo en el día a día el trabajo de Aldo Bobadilla hasta aquí? Porque es casi jugar o intentar hacerlo con un estilo diferente y no hay mucho tiempo como para intentar corregir algunas cosas ya que están apretados con el tema del promedio. Sí, Aldo tiene un buen equipo de trabajo. Ya nosotros hace tiempo estábamos conversando con él de ese tema. Vemos de que pone mucho empeño como todo profesional que pasó por el Tacuarí y nosotros estamos muy satisfechos con el trabajo. Y como vos decís, Víctor, bueno, nosotros necesitamos de puntos. Necesitamos conseguir los puntos, buscar los puntos necesarios, entonces se plantea un esquema diferente. No podemos andar esperando, no podemos resguardarnos atrás, sino que tenemos que proponer, tenemos que ir adelante y buscar eso, la posibilidad de
conseguir puntos. Se vienen partidos muy difíciles. Después de Guaraní tenemos una seguidilla importante. Creo que ahí se va a aclarar todo el tema del promedio. Tenemos Guaireña, después tenemos el Ameliano, General Caballero, por último Resistencia, y bueno, y nos sobra Luque y Teniente también. Pero o sea, viene una seguidilla de partidos muy importantes, como todos los fueron, y todos son finales para nosotros. Y bueno, seguiremos charlando, ingeniero Nito Vera. Gracias, siempre muy atento. Gracias por todo. Gracias a vos, Arturo, y que tengan un buen resto de jornada. Gracias, ingeniero Nito Vera, vicepresidente de Tacuel. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. En Cantabria sea descuentos 30, 33 y hasta 35%. En cerámicos y porcelanatos, solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga, Asunción, Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. 13-4. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad FAPASA. Y también nos llamaba Darío Núñez, nos decía Alfonso León el fallecimiento de Javier Villalba, campeón con Guaraní en 1984, después pasó a Cerro Porteño. En Copa Libertadores en el 85 fue expulsado por Juan Francisco Escobar, jugaba en el Defensor del Chaco. Como anécdota cuento, 2 de Guaraní, creo que 1 de Cerro. Se enfrentaban entre ellos y después jugaron contra el equipo colombiano, con América, porque fuimos a Colombia, o el Deportivo Cali. Pero independientemente a eso, yo lo como nada más que como anécdota, un excelente delantero, campeón con Guaraní en 1984, pasó Cerro, jugó con la selección nacional, un excelente físico. Nuestro más sentido pésame a toda la familia de Javier Villalba. A todo ponele Bistoni, mantenimiento en moto, auto, camión, tractor, líquido para radiador verde o rojo, Bistoni de punta a punta, pedidos al 0983119720. Conoce más en bistoni.com.py, Bistoni Tecnología en lubricación. Y ocurre que ese año en el 84, Guaraní perdía 2-0 con Olimpia. Termina 4-2 a favor de Guaraní. Y con Cerro perdía, creo, y terminó 2-2. Es un hecho muy... Hay que consultar con Andrés Riquelme, que conoce mucho de esto. 3-1, hay un partido en el 85, Arturo, en fase de grupos. Juan Francisco Escobar, el árbitro, expulsó a Javier Villalba, jugando para Cerro, y a Vladimir Ochetina. Para Guaraní. Para Guaraní. Después se fue a plantearle otro talón de antipatriota. Técnico Cayetano Re y Romero, de Guaraní. Juan Ángel Romero. Ocurre que los árbitros, compañeros, eran árbitros locales. Cerro entendió que al echar a 2 de Cerro y Guaraní, 2 echó de Cerro. Uno le escupitajo, como se dice, creo que echó a 2, o a 1. Dice Cerro, ¿cómo es posible que un árbitro paraguayo expulse a jugadores de Cerro y le den al rival cartas? Lo que quería Cerro es que consideró de mal gusto que un árbitro paraguayo eche la cancha a jugadores paraguayos. Pero regla. No está entendiendo lo que sí, no, yo entiendo, pero... No está entendiendo. Yo no lo echó a Rasle también. La puta, transmitinio ese partido, mi hijo. Y ocurre que Cerro vio como un antipatriota que vos eches jugadores para darle que le estés restando posibilidades para jugar afuera. Claro, que le saque fuerza. Porque los dos Germán salían para jugar en Colombia. Claro. Entonces, eso es lo que Cerro Porteño planteó. Independiente a todo, porque le escupía uno al otro, se empujaron en la media cancha, aoñémosle. Y Juan Francisco Escobar era de esa línea. Terrible como arbitraje, si no había manera con él. Lo que no dirigía era partido de River, porque se declaró hincha de River. Gana y alenta la Albirroja con Shell con cargas desde 50.000. Puedes ganar viajes para acompañar a la Albirroja Argentina y Chile. También puedes ganar remeras y pelotas autografías. Cargando B-Power, doble cupón Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000.
1000 o ingresa al solseguros.com.pe y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Yo fugamente dice José Solina en el 81, estaba todavía en el Colegio Nacional de la Capital. Después fue a Cruz Azul, al inicio 84 volvió, jugó en Tembetalé Guaraní. Que ayer lo llevó a Cerro. Cayetano Requiem lo tuvo con Guaraní como campeón en 1984. Ahí se dio un hecho muy singular. Es la primera vez que en público o en recaudación pierde el clásico. Cerro Guaraní, en el Defensores del Chaco, tuvo más recaudación o público que el mismo clásico. Ese es un registro único que hay que consultar con Andrés. Se fue en la afluencia de público registrado o en recaudación. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. 13.8. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los Yuar, ama como Era vos. presidente Guaraní, Dani Domínguez. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur, casi perpetuo socorro, en redes sociales. San Justo Hierros. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El ¿Qué edad tenía Ahorrazo. cuando en el 84? Un año. ¿No te acordás? No. ¿Vos? 2 años. ¿Vos? Menos 8. 4. Bueno, ¿y vos no te acordás? ¿Vos? No, menos 8. ¿No te acordás? Vi el video del partido ese del 84, pero hasta ahí. No tenés que hacer de Ñandutí No, Deporte. no, solo lo que hay No en tenés YouTube. Ñandutí Deporte que No. hacer. No tenés. Sería bueno escuchar, señor, si encuentra. Ahí tengo Sí, yo que algún hacer. día, Tráeme la me máquina encantaría. para poder poner el cassette. Claro, Porque no hay más máquina de cassette. Que pueda escuchar el hincha legendario y recordar ese momento. No, la máquina del cassette no tiene. Claro que para reproducir. ¿Cómo? Para reproducir Claro. el cassette ya no. ¿Cómo? Claro, para reproducir, para escuchar, o sea, no. Tiene Casetero. Claro, ¿Vos tenés ese casetero grande, veo? No, pues yo te digo al chico. No tiene. Yo conozco los caseteros, llegan a toda la mesa, otro día. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Mil Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Consultaban pues bien para no cometer errores a Atilano Fernández. Aguilera le convirtió el gol Luis Doldán, que la pelota le da acá y se mete. Junior Marabel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Junior Marabel? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. Muy bien, los preparativos mañana ante Cerro. ¿Qué te hace pensar, Junior Marabel? La verdad que todo bien, estamos muy confiados que vamos a hacer un partido excelente, porque va a ser la verdad que un partido muy complicado contra Cerro. También viniendo, ellos ganando y nosotros también ganando, va a ser un partido muy lindo. Junior, y venís de convertir, ya ha superado totalmente el problema físico, está 100% para mañana, ¿verdad? Sí, por suerte ya estoy 100%, ya volví a estar plenamente. Junior, hablabas un poco, siempre me parece que General Caballero le hizo buenos partidos a Cerro Porteño, se hicieron muy fuertes allí últimamente, incluso saliendo fuera de Carendé empezaron a ganar también. Sí, la verdad que sí, el grupo está muy bien, muy fuerte, y la verdad que estamos haciendo muy buenos partidos. También el resultado nos favorece porque vamos ganando, y eso nos ayuda a entrenar en la semana de la mejor manera y llegar para los partidos óptimos. Junior, seguramente estuvieron analizando el rival Cerro Porteño y bueno, ¿cómo crees que van a encarar ustedes el partido? ¿Cómo se va a dar? ¿Van a poder hacer lo que se entrenó? La verdad que va a ser un partido muy difícil, pero la verdad que nosotros estamos muy bien y vamos a encarar de la misma forma que estamos encarando todos los partidos, que prácticamente va a ser una final para nosotros, porque así también sacando un buen resultado nos vamos alejando del tema del promedio. ¿Y tu compañero Auché, cómo está físicamente? ¿Ya está para sumar más minutos? Y sí, cada día, cada momento va estando mejor. Creo que en 2 o 3 partidos más seguramente ya va a estar óptimo, también el que va a ser uno de los jugadores más importantes para nosotros, sabiendo sus características.
Bueno, Junior, un saludo del aire. Gracias, tú tienes que esperar el partido de mañana. Gracias, Junior. Dale, perfecto, muchas Adiós, gracias. gracias, Junior Maravilla. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA, es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Anoche en la MLS ganó el Wake Ups, equipo de Andrés Cubas 3-0, pero lo importante aquí lastimosamente es que salió lesionado. Una lesión en el hombro a los 51 minutos de partido. Fue reemplazado Andrés Cubas y veremos ahí 7 días de aquí al juego del jueves la gravedad de la lesión en el hombro de Andrés Cubas, jugando hoy en un equipo canadiense pero pertenece a la MLS. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelore es de Fortín. Dice Radio Franco, Arturo y yo estuve en el partido Olimpia Guaraní, estábamos ya festejando el campeonato de Olimpia. En el segundo tiempo entró Javier Villalba y nos dio un baile y dio vuelta al partido. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. ¿De dónde transmitimos nosotros los partidos de la radio? No sé. Y bueno, ¿qué edad? ¿Menos cuánto teníamos? Pues pregunto, digo, desde la gradería ahí no había cabina. Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. No, Tony Morano, así. Transmitimos el sector de preferencia. Estaba refaccionando. Entonces fuimos a transmitir en el entrepiso de Populares. Sería Platea hoy. Ahí, había abajo y arriba. Normalmente estaban los soldaditos y marineros. Abajo, y arriba había un entrepiso. Nosotros estamos en el entrepiso. En el entrepiso, sí. De Populares y arriba. Recuerdo esa imagen, sí. Entonces fuimos a transmitir, se ve muy bien el partido. Estás mucho más cerca. Te escuché. Y entramos por el sector de Populares y ahí todas las radios transmitíamos. En el entrepiso del sector que hoy es de Platea. Sí. Había un entrepiso ahí. Sobre el punto, señor, ¿nunca se utilizó como palco eso? ¿O era un pasillo nada más? No, pasillo y allí ahí nomás pusimos el banco y comenzamos a transmitir. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Guaraní fue locura cuando tiene el campeonato. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. En Electroban estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Cumplimos 16 años. Aire Austec, 12.000 BTU, cuota de 252.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de crédito de bancos aliados. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu vida. ¿Qué que sí entre Populares y este? ¿Qué es este? Sector este. Entre Popular y Gradería está ahí en el medio, en el entrepiso. Abajo, lo que sería Platea grande. Claro, arriba estaba la Gradería, abajo Popular. Ahí transmitíamos. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol. EMSA Inmobiliaria te trae el descuento. Una nueva oportunidad para estar al día. 50% de descuento sobre tus intereses vencidos. Contactanos al 021-228-484 al 5. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Francisco nos va a una mano en la conferencia mañana. Sí, ahí vamos. Porque va a transmitir para ti, va a comentar General Caballero Cerro Mallorquín. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Es raro jugando Cerro un viernes. Sí. Raro. Sobre todo en el interior. Ahí es. Eso no se ojalá. Cumpleaños de Julio César Cáceres. ¿Cómo te va, Julio? Tenías copa un partido un martes. Ahí, Felicidades, Julio. Gracias, Arturo. ¿Cuántos años cumplí, Julio? 44.
94. ¿Hace cuánto que sos técnico, Julio? Y ya estamos llegando a casi 3 años. 3 años. ¿Qué dice el Choco Vera, el Choco Franco? ¿Cómo, Arturo? ¿El Choco qué dice, el Choco? Está ahí, Arturo, está por San José, compañero y familiar. ¿Vos sabés eso de ahí, verdad? ¿O no? De San José, sí. Y no, por eso te preguntaba, eran muy amigos ustedes, ¿eh? Sí, claro que sí. En San José casi nosotros nos conocemos todos y cuando se dan las oportunidades se comparte también y siempre charlando de fútbol o jugando a una vez con los amigos cuando hay oportunidades. Y bueno, contanos el presente de Luqueño, hoy el triunfo, los jugadores, hiciste como, no sé si un llamado de atención a los muchachos, que fue así directo, Julio. Y bueno, Arturo, la actualidad es que después de varios partidos de nuevo pudimos ganar, jugando en casa y lógicamente con un rival también que viene peleando también la parte baja y nosotros lo más importante es que en casa ahora estamos empezando a ganar, que es muy importante porque tu casa tiene que ser, como le digo a ellos, un lugar sagrado en el sentido del trabajo, tiene que ser donde más puedas sentirte cómodo y sentir el aliento de la gente a favor de nosotros, ¿verdad? Y el partido pasado fue muy trabajado, pero al final de todo también de ese trabajo inmenso, intenso, porque hay muchas cosas, ¿verdad? No solamente en la parte física, en la parte política, también la parte mental, ¿verdad? Porque eso influye mucho más de cuando jugamos en casa, que la gente exige, como en todas partes, ¿verdad? Pero Luque, como siempre le digo, más todavía es lo que conocen y viven en Luque, saben que están pendientes de su equipo y quieren ver ganar, y más todavía después de muchas fechas se consiguió, y estamos contentos, ¿verdad? Por eso, pero esto no termina hoy, sino quedan 9 fechas por delante y hay muchas cosas todavía que van a ir pasando, pero lo más importante es que ellos saben que a medida que ellos vayan trabajando como la última, inclusive el plus que se necesita, creo que se puede lograr también siempre lo que es lo que es permanecer siempre en primera, principalmente porque así tiene que ser, porque eso te va a dar una estabilidad para seguir pensando en los próximos años. Y no es nada fácil Luqueño, ¿eh? No, Arturo, no es fácil. Luqueño, como yo siempre digo, tampoco en otros lugares, ¿verdad? Principalmente todo el armaje que viene realizando el presidente, en algunos momentos también de componer un plantel bueno, la credibilidad que pueda tener también el jugador cuando es llamado para integrarse en un plantel como la de Luque. Hay muchas cosas que hay que seguir puliendo, que eso corresponde siempre también a lo que es la parte dirigencial, y después también siempre armar un plantel acorde a lo que es la exigencia. El Luque es demasiado grande también en nuestro fútbol y tiene que tratar de ir a poco a estar en ese nivel. Por eso digo que el principal objetivo es la de permanecer en primera para poder consolidarse, pisar fuerte y de ahí nuevamente construir para tu equipo, para los jugadores y con jugadores también de la casa que saben la identidad, que están ilusionados siempre también la de jugar, saben y sienten también la exigencia de la gente de Luque, y yo creo que nosotros también estamos en un lugar privilegiado, sabemos lo que significa, pero yo creo que a nosotros hemos agarrado ese compromiso y lo seguimos sosteniendo y seguimos pensando como la primera vez, y bueno, a una vez el fútbol tiene estas cosas que de repente no se dan los resultados, por ahí tener un buen funcionamiento y a una vez no podemos embocar, no podemos meter goles, pero el que fracaso, yo le digo al que deja de insistir y de trabajar, y yo creo que los jugadores saben de eso y están mentalizados con aciertos y con errores, pero tenemos que tratar de en esta parte del campeonato tener más aciertos que errores, ¿verdad? Julio, estás en un puesto como entrenador en lo cual tenés que tomar decisiones, y a veces son decisiones drásticas, complicadas, difíciles. Voy directamente al tema del arco. Lo sacaste a Alfredo y justo se viene el tema del triunfo que se gana después de un mal momento que venía el equipo cuestionado por la gente y por todo eso.
ahora se puede decir de que en el cambio estuvo el resultado, aunque no haya sido directamente por ese cambio. No sé si se entiende lo que te quiero decir. Sí, claro que sí, entiendo perfectamente, y más todavía que vos conocés que la posición del arquero no es como igual que el jugador de campo, de distintas posiciones, ¿verdad? Que normalmente en un partido vos haces los cambios distintos, ¿verdad? Y el arquero no, el arquero siempre trata de dar confianza, de llevar más tiempo, hasta para tener oportunidad para jugar. A una vez uno espera mucho tiempo, quizás años también, pero bueno, una vez se dan. Nosotros somos demasiado conscientes también cuando trabajamos, damos la total confianza siempre a nuestros jugadores para que se puedan sentir bien, para buscar su mejor rendimiento. Y bueno, en esta oportunidad creímos también que era momento también de Gonza para buscar esa variante, porque cuando no estás consiguiendo resultados tenés que seguir buscando las variantes que sean necesarias y siempre se piensan que sean positivas, ¿verdad? Y claro, como lo dijiste, justamente en este cambio también se logró el triunfo, y lo que hoy creo que todos queremos es ir ganando los partidos, y cuando tengan las oportunidades también los muchachos tienen que hacer su mejor esfuerzo, y más todavía hoy día en el lugar donde estamos tenemos que doblegar el esfuerzo. Y Gonza trabajó bastante bien con los demás compañeros también en la zona que hicieron también su trabajo, ¿verdad? Esperemos que sigan creciendo, pero lo que yo quiero es máxima seguridad cuando de repente en el fútbol se da, cuando por ahí sobrepasan tus centrales, tiene que estar presente el arquero, ¿verdad? Y en este partido creo que Gonza estuvo en 3 oportunidades que llegó el rival, más todavía en el primer tiempo estuvo presente, y bueno, eso ayuda mucho también para la confianza, ¿verdad? Tengo 2 arqueros espectaculares, solamente es de cuestión de decisiones, ¿verdad? Y bueno, en esta oportunidad decidimos por Gonza, y como los demás compañeros en este partido ha respondido bastante bien. Bueno, Julio, un saludo del aire, que pase bien en tu cumpleaños número 44. Gracias, Julio, felicidades. Gracias, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Julio César. En Universo Electrodomésticos paga tu primera cuota recién con tu aguinaldo, no sufras con el calor. Mega promo de Split Mi Idea 12.000 BTU, instalación y soporte, regalo cuota 209.000 guaraníes. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Ayer, Víctor, los compañeros, los colegas entrevistando a Vitole, presidente de Libertad y Daer de Guaraní. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida, y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Tuvieron todos los presidentes, Víctor? Sí, el que no formó parte del evento fue Cardona, pero en realidad sí estuvo en la reunión privada previa. ¿Sabías que tus viajes con Movi Bueno te ayudan a ahorrar? Aprovecha que tenés 50% de reintegro en viajes pagados con tarjeta de crédito Bueno y 30% de reintegro con tarjeta de débito. Descarga la Mov, catastra tu tarjeta Bueno y listo. Nada como viajar con seguridad y al mejor precio con Movi Bueno. Hablan los medios uruguayos que el Estadio Centenario va a tener una reforma, y se habla más o menos de una inversión de $40 millones, ya pensando en ese partido de la Copa del Mundo 2030, y gran parte de estos fondos llegarán del Estado uruguayo. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal Beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y La Marea, Avenida Cacique La Marea, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. 1326. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar, lo cambia todo. Con el préstamo Vivienda de Banco podés obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. El Club Guaraní ahora anuncia la mutual de jugadores del Club Guaraní. Participa con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido amigo e ídolo Javier Villalba, que en paz descanse, hermano, y es la mutual de jugadores del Club Guaraní.
Decí Bienestar y Certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Tiene una potencia envidiable, Javier Villalba. Terrible. Zurdo. En el ataque. No tengo la duda. ¿Jugó a la derecha también? Para mí más a la derecha. Hay que ver, yo me acuerdo de algunas imágenes de él, pero una potencia terrible. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no estás al día, aprovecha esta promo del mes aniversario. Por todo octubre, reactiva tu jubilación. Más info al 218-4000. Facebook e Instagram, Caja Mutual. Segunda Convención OMD, Fútbol, Liderazgo, Medicina y Marketing. Llega a Paraguay. Grandes exponentes como Jorge Pidal, preparador físico, Selección Venezuela. Gustavo Piñeiro, entrenador arqueros con Gerardo Martino, Selecciones Argentina y México. Viernes 20 de octubre, Hotel del Yad. Inscripciones al 0973-517-678. Un evento Biox S.A. Dice Roberto Roque, jugadorazo Javier Villalba. Me encantó cuando Cerro Porteño lo contrató a dupla con Daniel Raz en la delantera, que en paz descanse. Los dos perfiles manejados. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 100 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero podés ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani Músicos del Chaco. 021-569-9000. Tupi.com.py. La gente sabe. Dice Eladio, zurdo. Pero yo también lo he visto a la derecha. Yo no dije que no era zurdo ni diestro. Yo dije que también lo vi transmitiendo partido, jugando a la derecha, en el extremo derecho. No estoy diciendo que no sea zurdo. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Gran feria de venta a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Gran lanzamiento de la loteadora inmobiliaria Fracción Residencial Quintas del Pacraí 2. Sobre Ruta Paraguay 2 a 3.000 metros del peaje y a 1.000 metros de Curuzú Pablito. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Javier Villalba, 84, una entrevista crónica, dice, firma Juan Vicente Duarte el artículo, yo siempre duro, y habla él de Guaraní el 84, un equipazo. Así mismo, el delantero clave en la conquista del Indio, Guaraní. Para excepcional Javier Villalba. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. El Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semi-descremada, y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. Jugó en Sol, Cruz Azul, Tembetalú y Guaraní, Unión Magdalena, Colombia, Hertha Berlín, Alemania. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia, que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Imágenes de ese partido del 84. Está ahí lleno de defensores, repleto. Terrible, niño, terrible.
Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Ocurre que cuando ese domingo en la mañana, 84, hubo casi 60.000 pagantes, y ahí no es lo que hace la FIFA ahora del asiento, se entraba y vos ya te ubicabas y veías cómo veía. Ahí había 50.000 espectadores en el partido Guaraní Olimpia y Guaraní Cerro, no bajaba de 50.000 espectadores. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábados en distintos comerciales aliados y todos los shopping del país. Visión, más digitales, más humanos. Y decía Javier Villaba, el mejor 10 después de Arruga y Versa, que eran unos monstruos de Jorge Galarza. Eso tiene que ver con Guaraní, Jorge Galarza, que fue su compañero, pero decía Arruga, Crespín, Versa, los 10 de aquella época. Vení a Bristol y aprovechar los mejores precios del país en todos los productos sin entrega inicial, TV, celulares, heladeras, lavarropas y mucho más. Celular Samsung A2418, cuota de 139.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Chorti. Hugo Pablo llevó a Carlos Olmedo, Ever Pais y Carlos Jarazaguer, dice General Caballero, dice José Solís. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por la albirroja. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho, tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo a sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala bmyflores. Sí, estamos con una programación primera e intermedia. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Todo arranca mañana 19:30, General Caballero Cerro Porteño en Mallorquín. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Copetrol cumple 50 años y lo celebra regalando el auto campeón del Rally del Chaco 2023. Gana uno de los 10 Volkswagen Polo Track 2024. Con Supra 95 por un año, combustible gratis por un año. Por cada 150.000 guaraníes en combustible Copetrol tenés un cupón. Cargando Supra 95 duplicás tus chances. Copetrol, vamos. Vení a Arimar y colocale a tu vehículo barras antivuelvo, carpa marítima, carpas rígidas, enganches y todo lo que necesitas para sentirte más seguro. Qué seguridad que no tiene precio. Arimark, lo que la fábrica no te dio. Más de repaso de juegos, el sábado 2 partidos, Guaireña Libertad en Villarrica a las 18. Comes y Parte da la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa del interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama. Marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Este domingo 3.350 millones en premios. En el grandioso una flota de vehículos y en el poderoso un Audi Q2. 2.000 millones en ETS por Emoy. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Nacional Olimpia el sábado 20:30 en el Arsénico. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos
tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 SA. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. El domingo, Resistencia Trinidense a las 18 igualmente en el Arsenio Rico. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehué, Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. En Cantabria, sea 30-33 y hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Decíamos niño, el doctor Dittori y Emilio Daer, esto tiene que ver con después del anuncio de la televisación en directo, de los derechos de televisación, en la charla de Víctor Villalba y los colegas con los presidentes de Libertad y Guaraní. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. 13:49 la entrevista con Dittori y con Emilio Damaque, la entrevista, el tiempo que pondremos al aire. A todo ponele Bistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, grasa automotriz, silicona y champú para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Gané el Ental Albirroja con Shell. Con cargas desde 50.000 puedes ganar viajes para acompañar al Albirroja Argentina y Chile. También puedes ganar remeras y pelotas autografiadas. Cargando B-Power, doble cupón. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Vamos al repaso de los partidos del domingo. Resistencia Trinidense a las 18. Esto en el Arsenio Rico. También el domingo, Guaraní Tacuaré 20-30 en Dos Bocas. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que lo caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los You Are, ama como vos. Más de repaso de juegos, el lunes se cierra la fecha con el duelo Ameliano Luqueño a las 19:30. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento Vallimí. San Justo Hierros, acceso sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembe. 13:41. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubisec, o llámenos al 729-6060. Fleming. El dinero que le descuentan no sé cómo se hace con los derechos, pero entran con 175.000 que tienen que invertir en obras, los ascendidos, Sol de América y 2 de mayo. Para invertir en obras. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Niños, los que quedan fuera de la selección paraguaya. Hasta aquí, Gómez, Paredes, los dos jugando en los Estados Unidos. Y en duda, a ver qué sucede, porque anoche salió lesionado en el hombro derecho. Hablamos de Andrés Cubas, que igualmente está jugando en el fútbol de los Estados Unidos. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida.
vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. El domingo se define en la última fecha quién va a permanecer en la categoría. Tirado o Colegiales. Colegiales es el que tiene ventaja hoy día. Enfrenta Pastoreo de visitante. Pastoreo Colegiales, 9 de la mañana el domingo. También el domingo, 9 de la mañana, Atera Recoleta. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica. Agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. 1343. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. En Electroban estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Cumplimos 16 años. TV Smart HD Play 32 pulgadas, tan solo 969.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de crédito de bancos aliados. WhatsApp 021-519-3000. Electroban, 16 años mejorando tu vida. Pero, perdón, niña, Adrián Fernández jugó con el paraguayo nacionalizado. Sí, en Alianza Atlético, el año pasado, principio de año, 2022. Porque de allí pasa el otro Alianza. Sí, después Alianza, pasa ¿dónde Alianza. está ahora? Y le decía Germán que estaba viendo su nacionalización. Claro, estaba entrenando. Como hay 2 horas de diferencia, no lo pudo atender y va a ver si a la tarde nos puede atender. Sí, en el extra. Pero le queda un tiempito hasta junio para poder empezar a hacer los trámites de nacionalidad. Bueno, y lo de Olimpia, el tema de ese de la villa, no es la propiamente villa, es un terreno cerca de la villa. Sí, más de 1 hectárea, 1,8 es en este caso el terreno en discusión, por así decirlo. Y habrá que Olimpia ya tiene la finca desde 1967. 67, exactamente. O sea, el título de propiedad está reconocido, pero hay un 77. detalle. 67. 67. Sí, y la duda pasaba por el tema del municipio, porque en aquel momento San Lorenzo no reconocía que era de San Lorenzo, sí, y en Fernando sí. Y ahora, ahí empieza el tema, y ahora tienen que... Pero hasta el día de hoy es así. Del lado de la entrada de Mariscal López es Fernando de la Mora, y del lado de entrada de Laguna Grande es San Lorenzo. Ahí, Francisco, Mariano Roca Alonso, un arco es de una municipalidad y el otro arco de otra municipalidad. Territorialmente hablando está el estadio. Un arco pertenece a una municipalidad. El otro arco necesitamos producción externa. Es el Mariano Roque Alonso. Repito, un arco es de un municipio y el otro arco ya es de otro municipio. Yo estoy inventando, ¿vio? No conocía la historia. Y te voy a mandar por escrito para que conozca bien. Bueno, los jugadores de la selección, ¿quién le va a llamar? Mañana el Estado. Sí, y Campuzano. No, afuera ya no. Salvo que sea previamente reservado. Precisamente reservado puede llamar. Los lesionados, porque si se confirma que lo de Cuba es grave, o sea, ya serían 3 volantes centrales. Sí, yo justo estaba haciendo un repaso mental. Campuzano, todos coincidimos ahí, pero ¿quién podría ser otra alternativa a nivel local? Porque Richard él está lesionado. Por eso. Después en su momento aquí llegó a ser llamado Marcos Gómez, pero hoy no está a nivel de selección. En Libertad, a no ser que Garnero se juegue por, no sé, Lucas Sanabria, que jugó mucho con él, pero que hasta aquí no tuvo convocatoria. En Guaraní no hay hoy. No, hay extranjero. En Cerro, Ernesto Caballero. En Cerro no sé si el momento de Fabricio Peralta da ya para que vaya a la selección, todavía no. Parece que no todavía. Ni Viera ni Bobadilla hoy están. Por eso pienso que opciones aquí no es hay. una posición complicada, no hay muchos. Crece la posibilidad de los que ya están. Lo de Galarza, por ejemplo. ¿Y sí? No se queda otra, Pancho. Y lo otro, lo de Espínola está. Espínola va a jugar, no... Alberto. Beto. Está para jugar el próximo partido. O sea que al final lo fue Desgarró. No,
Ya está bueno, para volver importante incluso eso. el fin de semana que viene. Importante. Entonces va a estar. Va a estar. Porque No si lo no van había a- que buscar otra opción, pero. Así es. Bueno, y hay que ver mañana la lista de los convocados. Sí. Y si va a llamar de afuera. Porque hay reservados y hay que saber a quién. ¿Y quién de afuera trae más o menos que de afuera? Fuera de esto que llamó. Volantes centrales tampoco hay mucho afuera. No. Y todos están. Así, no recuerdo rápidamente No hay. alguno que haya quedado. Crece posibilidades, reitero, de Richard Sánchez, por ejemplo. Pero él está. Que ya están, sí, Claro, pero para digo, jugar. para Claro, ser de titular. tener minutos. De tener minutos. Sí, Con Argentina no me acuerdo de Richard Sánchez. Con Argentina mete todo volante de marca. Pero que no hay mucho. Pero ¿quién? Y hoy se Está quedó lesionado. con varios Y meses. que va a poner fútbol alegre va a jugar. No, pero y no hay. pero- Villasanti es el único que hay hoy. Pero de los que Richard venía Sánchez no jugando. marca. Y miremos lo que están. Richard Sánchez, Galarza tampoco. Si es que no está Cubas, nos complicamos. Matías Roja tampoco marca. Son todos de juego. Ya con las otras ausencias de Paredes y Gómez estamos complicados. Y si no está Cuba otra vez, nos complicamos más. Morel no está lesionado, digo, mirando el plano local. Y el otro que justo también se lesionó, si por ahí estaba en la lista, era Lucena, pero también se lesionó Sí. en Santa Fe. Un dolor de cabeza para, Volando, para Dani. pensando así en nombre que estaba más o menos. Complicado. De la que Andrés Cuba andaba muy bien. Sí. Andrés Cuba. Sí. Ojalá no sea nada grave. Claro, que sea sea un solo el nada más. golpe Vamos a para una esperar. cuestión de momento del Claro, partido. vamos Pero a que con el esperar. correr de los días esté. Ojalá que no ok. sea nada grave. Bueno, y entonces en la lista mañana al mediodía se va a tener, Mañana. Mañana, Sí. mañana al mediodía. ¿verdad? Y Argentina Di María no está. Di María y Lisandro Martínez, los habituales titulares que quedaron fuera. Son, bueno. Viene Messi, Sí, pero está la duda y está la de si juega o no Messi. Es más, digamos, alentador que no esté Di María que Lisandro, porque Lisandro no venía jugando últimamente. Venía siendo alternativa en los partidos de eliminatoria. Y Messi en el banco. Sí. Muy probablemente. Y En el banco, no de sé acuerdo a si las circunstancias del partido. Bueno, tenemos tuviste Víctor Villalba ayer. Así Ahí es. con los presidentes del club, dijiste que Cardona estuvo en la previa. Cardona estuvo en la Pero reunión ya no previa, se expuso, ya no públicamente en el ya no evento. se puso. No estuvo. Muy bien, exponer, digo, acá tenemos... Tenía otros compromisos, nos dijeron, Cardona. Sí, tuvieron Victoria, presidente de Libertad, Daer, presidente de Guaraní. Sí, es un contrato muy ventajoso. Lo veníamos peleando, porque esa es la palabra, un tira y afloje normal que hay en todas las negociaciones. Pero gracias a Dios creo que hemos llegado a un buen término que va a beneficiar a los clubes, ¿verdad? A todos los clubes no solamente de primera división, sino todas las divisiones. Presidente, al firmar este acuerdo por 4 años, ¿eso implica que con el reparto de montos tienen que ser durante estos 4 años 12 equipos en primera, el mismo formato siempre, o no hay esa condición? ¿Cómo sería el acuerdo? Sí, está estipulado así. Está estipulado seguir de la misma manera, solamente que lo que varían son los montos. Pero durante 4 años mismo formato, 12 equipos en Mismo primera. formato, así mismo. ¿Qué tan importante es para la APF y para ustedes como Club Libertad este acuerdo, presidente? Sobre todo, como dijo el presidente, le da mucha previsibilidad al armar los presupuestos de los equipos, ¿verdad? Porque hay que saber que esta empresa que está con nosotros ya hace un buen tiempo, siempre cumplió, en tiempo y en forma. Inclusive en las épocas de pandemia, cuando no había campeonato, ellos siguieron cumpliendo. Entonces eso le da una previsibilidad a los clubes de que disponen de ese dinero mensual, ¿verdad? Y entonces en base a eso pueden ir armando su presupuesto. Presidente, cuando se hablan de montos económicos, los fanáticos, los hinchas del club o de los clubes siempre piensan en la contienda internacional. Este monto es importante tanto para mejorar esa pelea que tienen los equipos paraguayos para prevalecer ante equipos más poderosos como son los que provienen de Argentina o de Brasil. Siempre es importante la parte económica, ¿verdad? Porque realmente los gastos que se tienen en la preparación de un plantel son muy grandes, ¿verdad? Pero no son los únicos recursos que se tienen, ¿verdad? La televisación es un recurso importante y de mucha utilidad para los equipos, pero también eso solo no alcanza como para poder preparar un equipo de primera que pueda entrar a competir, sobre todo en el campo internacional. ¿Seguirá siendo sponsor de Libertad esta empresa, presidente? ¿El estadio seguirá llamándose así? ¿O cambiaría para el año próximo? No, de momento seguimos con ahora estábamos esperando la firma de este contrato para poder ya firmar también nosotros la extensión del contrato. ¿Por cuánto tiempo, presidente? Por 4 años. 4 años más.
Presidente, ¿esto ayuda a que Libertad mantenga el presupuesto actual o es inevitable que tenga que reducir costos? Mirando los nombres de jerarquía, los contratos que terminan, etcétera, etcétera. No, nosotros hemos logrado reducir, de hecho, ya el presupuesto. Ustedes sabrán que hace 2 ventanas, las últimas 2 ventanas de pase, nosotros no hemos registrado ningún contrato nuevo con jugadores. Hemos sí renovado contratos con algunos y hemos apostado más hacia las formativas. Y hoy tenemos un presupuesto equilibrado y vamos a tratar de seguir así, ¿verdad? Esto es importante, ayuda porque todos los ingresos van sumando y entonces uno puede hacer un presupuesto más estable. Bueno, un acuerdo muy importante ciertamente porque así como dijo el presidente Harrison, en primer término hay que reconocer y considerar el éxito de esta negociación que fue llevada con mucho acierto por el equipo de APF. Es una negociación absolutamente transparente que yo tuve, digamos que la oportunidad de seguir paso a paso desde comienzo de año, desde luego. Esto creo que duró algo así como 6 meses. Fue absolutamente exitosa, ciertamente, considerando sobre todo la situación en la que está el comercio y en general en nuestro país. Es muy difícil hoy en día conseguir sponsors y sobre todo para el fútbol, ¿verdad? Que finalmente es una diversión. Las empresas están bastante golpeadas por lo que es la pospandemia, pero en fin, estamos muy contentos y sobre todo para el Club Guaraní es, como dijo el presidente Harrison también, una forma de previsibilidad financiera y nos da un poquito ese respiro que necesitamos todos en el fútbol paraguayo. ¿Qué porcentaje de lo que va a recibir Guaraní o de lo que recibe Guaraní, presidente, viene a cubrir la cuota, o sea, el monto que ustedes gastan a nivel club, a nivel de fútbol de primera división y de formativa, presidente? Bueno, hoy en día el presupuesto total del Club Guaraní ronda los $5 millones anuales. Ustedes ya tienen una idea ahí. Yo creo que entre sponsors y algún tipo de contribución estamos llegando alrededor, un poquito más del 40% del presupuesto. El resto lastimosamente tiene que ser todavía financiado por la comisión directiva. Presidente, en ese crecimiento que esperaban, porque año a año sube el monto, ¿es el número que inicialmente buscaban el que se llegó? ¿Hubo ese tire y afloje y al final tuvieron que aceptar esa situación que más o menos se acercaba a lo que pretendían? Bueno, la verdad que al inicio de las negociaciones la situación estaba bastante desesperanzadora, para llamarlo de alguna manera, porque el propio sponsor, Tigo, tampoco tenía, digamos que, un buen panorama. Es más, durante este tiempo nosotros hemos tenido altibajos, nosotros digo como negociadores en APF, hemos tenido altibajos que nos hacían pensar que la negociación no iba a llegar a buen término. Después, gracias a Dios y gracias también a el equipo APF y el equipo de BDO que ayudó muchísimo, se pudo conseguir el resultado que ya todos sabemos, ¿verdad? Presidente, el hecho de que si hubo otra empresa de televisión internacional que pugnó por los derechos del fútbol paraguayo, presidente, ¿hubo otra empresa? Hubo una empresa de origen nacional que lamentablemente en muy poco tiempo se bajó de la competencia. Lastimosamente, tenemos que decir eso. Quiere decir que en un momento dado hemos tenido que negociar nosotros con muy buen tino, digo, y con mucha prudencia, con el único oferente. Esa es la verdad. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande.
audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora. 50 años de verdad y Agrodinámica 2023. La evolución productiva. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 21 grados. Un taxista fue encontrado en su vehículo con varias puñaladas en el kilómetro 10 Acaraí, departamento de Alto Paraná. El suboficial Pedro López explica las condiciones en que fue hallado el cuerpo. Visualizamos un sujeto de sexo masculino adentro y golpeamos las puertas y ya que el vidrio no es polarizado, fijamos que tiene herida. Estaba sangrado el sujeto, aparentemente ya sin signo de vida. Arma blanca no se encontró, lo que alzaron fue un aparato celular y eso nada más, una evidencia referente al arma blanca no se encontró. Tiene impacto de choque en la parte trasera, en la parte delantera y aparentemente ese forcejeo con